Suscríbete a la Panterita. Ausencia, paró la lluvia, se vino la Copa Paraguay, Olimpia mejorando el humor rápidamente, el estado de ánimo. Hoy salió campeón de la reserva, hasta mañana. Creo que ayer el equipo hizo un partido, habrá sido lo más importante en los últimos tiempos, tratándose de libertad al rival, ¿verdad? Que otra vez tuvo un par de piezas que volvieron a fallar, ya vamos a estar hablando de todo eso. Y después lo de Sudamérica ante un Temetari que realmente hasta mereció en un momento ganar en los 90 minutos. 24 de noviembre la final, Olimpia Sol, selección obviamente sin ningún reemplazante porque no hay tiempo, no hay viaje para Caco, y ver mañana a las 20 horas cómo salimos. Ayer varias cosas de Barros Esqueloto. Ahora nos dicen los compañeros con quién estamos. Estamos con Miguel Figueredo. Doctor Figueredo, ¿cómo le va? Muy buen día, un placer saludarle a todos ustedes, a la audiencia. Bueno, estábamos hablando, si bien es un torneo que no es el Apertura Clausura, pero mal recordando, año 98, me acuerdo creo unos días antes del Mundial, la última final de Sudamérica en un torneo. Sí, la verdad que contento por volver a acceder a una final. No sé, nosotros le damos mucha importancia a un torneo de 64 equipos, participan los equipos de primera división, tenés que tener bastante recambio para participar de este tipo de torneo, finalmente un campeonato con toda la parafernalia que significa esto también, así que nada, un poco preocupado también porque no se dio de la manera que nos hubiese gustado acceder a una final. Hay que reconocer que el equipo tendatario también se plantó muy bien. Podía haber sido para cualquiera de ese partido, pero por suerte nos tocó a nosotros y bueno, vamos a tratar de lograr una estrella más para nuestro querido club. Jugó bien Temetari, ¿cierto? Muy bien realmente. Pero queda así como está mencionando usted, ¿verdad? Más allá del gran trabajo de Escobar, que es un muy buen técnico, de los jugadores que están, hay una diferencia muy grande en presupuesto, intensidad en las prácticas, objetivos, el domingo a domingo, y que el partido haya estado tan parejo, como usted dice, cuanto menos en los 90 habrá sido preocupante y ahora inquietante porque se pasó, pero con todo lo que se están jugando en la primera, parece que el equipo le falta todavía, más allá de un par de victorias importantes que consiguieron. Sí, vemos muchos altibajos y te puedo asegurar que el equipo no es que se confió, hay que darle mérito a Temetari, jugó para mi gusto muy bien, nada que reclamarles, podía haber sido para cualquiera, pero bueno, pues finalmente tuvimos la suerte de pasar nosotros y bueno, no nos quita nadie la ilusión de que después de tantos años podamos lograr una hazaña que para nosotros sería importante después de 24 años poder acceder de vuelta a una final. Doctor, si todavía no sellan la permanencia el próximo fin de semana, igual pondrían todo para la final contra Olimpia, o si por allí no tienen todavía asegurado, porque uno vio en medio del torneo equipo con Olimpia el fin de semana, ¿no? Claro, se da esa particularidad. Entonces, si para la final de la Copa Paraguay pondrían todo, si es que todavía no abrocharon el tema de la permanencia en la primera. A ver. ¿Se cortó? Se fue. Bueno, le contamos a la gente que la final es el 24. Claro, de este miércoles 24, claro. O sea, este fin de semana se juega la fecha. ¿Qué día juegan contra Olimpia ellos? Vos tenés la... A mí se me perdió, sé que... Viste que seguimos mucho lo de Guaraní domingo, Cerro. Cerro juega el domingo a última hora y Guaraní el sábado a última hora. Que vuelve a jugar primero Guaraní, después Cerro. Domingo, 18 horas. 18 horas. ¿Y qué partido raro va a ser ese, no? Porque va a ser la antesala al... Sí, pero en el caso de Sol, más allá de que es importante. Claro. Porque, a ver, fíjate que en el caso de Sol, ya por llegar a la final y porque el finalista es Olimpia, tampoco cambiaba el escenario si era Libertad, clasificó a la Sudamericana por la vía de la Copa Paraguay. O sea,
realmente juega por el título, mientras que uno sabe que lo de la permanencia es vital. Está a 3 puntos. Porque, De justo, Luqueño. justo en el Olimpia Guaireña puso suplentes. O sea, vos podías decirle, mira que estás hasta el punto, pero nada es comparable con la permanencia. Sudamérica había puesto suplente en el último, que fue contra Santaní. Sí. La mayoría de suplentes Sí. puso y ayer sí, Claro, porque ya con un equipo titular. porque no había había fecha, claro. no había fecha. Por eso se podía. Por eso también dijimos que Olimpia y Libertad fueron los que rápidamente se volcaron a este torneo porque no tenían mucho que hacer en el clausura. Pero por allí, por eso un poco la consulta era esa, Claro. ¿no? Porque todo el mundo va a decir, sí, Sol está ilusionado, pero No, el tema de la sin prioridad. permanencia no hay fin de año de gloria, hermano. Sí. Está el doctor Dani, hacerle la pregunta al doctor. Doctor, no sé si escuchaste la consulta. No, no llegué a escuchar. Te preguntaba, si es que no abrochan la permanencia y si por allí tienen un traspié por el torneo y Luqueño se levanta, igual jugarían con todo, con la primera, con los titulares la final, o pondrían lo mejor cuando tengan más o menos abrochado el tema de la permanencia. Y mira, muy buena pregunta que justamente mañana tengo una reunión con el cuerpo técnico, lo discutiríamos ahí, pero yo creería que los jugadores estarían todos para jugar una final y bueno, también podrían estar todos para jugar, son 3 días de descanso, un esfuerzo se puede hacer, así que los que estén mejor van a jugar tanto el torneo clausura como la final. Porque ustedes ya aseguraron Sudamericana con lo de ayer, ¿verdad? Sí, que aseguramos Sudamericana siempre y cuando mantengamos la primera división, ¿verdad? Claro, por eso, hasta eso. O sea, ni siquiera entra a tallar esto de que está en juego la Sudamericana, ustedes mantuvieron, pero si por allí se dan algunas combinaciones negativas este fin de semana, eso es lo que quieres charlar con Pumpillo y compañía. Sí, así mismo. Lo que deja tranquilo es que tenemos jugadores por cada puesto, o sea que de la misma talla. De hecho, la Copa Paraguay lo venían haciendo y muy bien. Los que en teoría eran jugadores que no estaban teniendo participación en el torneo clausura. Y así que, y lo están haciendo muy bien, cualquiera podría estar en ese equipo, tenemos recambio, así que es un lindo problema que se nos presenta. Al estadio o la sede para la definición de la Copa Paraguay, ¿los clubes tienen incidencia para la elección del estadio o simplemente o ya directamente la APF elige el estadio y a la vez también en qué estadio te gustaría jugar? Y creo que va a ser en el Defensores del Chaco, creo que eso ya está establecido, la final de la Copa Paraguay en el Defensores del Chaco, y me parece un escenario ideal. Ya mucha gente está preguntando, Sol de América no lleva de repente mucho público, pero creo que para una final muchos solenses van a ir, así que creo que es un estadio que la pista de juego también está en muy buenas condiciones y se pueda poder dar un buen espectáculo. Bueno, está bien, no, claro, Ariel era partidario hubiese gustado del el interior, interior, pero no sí. hay condiciones ahora para viajar al interior, no veo No. mucho. No, yo tengo entendido que ya está establecido que se juega en el Defensor del Chaco. Claro, porque de repente yo creo Mallorquín va a quedar chico, Ariel, me parece. Y los otros estadios, 2 de mayo y 3 de febrero, no sabemos qué condiciones están, ¿verdad? El de Encarnación habrá que ver cómo está. No, peor todavía. El de 2 de mayo hay un muy mal recuerdo de un Sudamérica Olimpia, me acuerdo. Sí. Por el campeonato también, cuando se había suspendido. ¿Por qué no traen a Ciudad Este la final? Nos dice acá un hincha, ya está establecido, creo que fue un campeonato, o sea, estamos en tiempos especiales y también el tema de viajar, porque ustedes juegan el domingo contra Olimpia, después ya viene el otro fin de semana. Si Sol, por ejemplo, es campeón, pero supongamos jugar la promoción. Yo te oiga. ¿Eh? Yo te oiga. No, Yo te oiga. doctor, Sí. una buena y una mala, ¿cómo se dice? Si son campeones de la Copa Paraguay, pero si al mismo tiempo, por esas cosas, tienen que jugar la promoción, no hay fecha porque el 9 se juega la Recopa
o la Supercopa, el campeón de la Copa Paraguay contra el ganador con más puntos, y el 8 el primer partido de promoción. O sea, ahí se llama un problema bastante fuerte. Está pero muy apretado, muy apretado. Sí, pero termina antes, ¿verdad? Que el año pasado que tuvimos nosotros hasta el 30 de diciembre. No, termina antes, pero como te digo, por suerte tenemos recambio y todos están esperando tener una oportunidad para jugar ese partido y eso me deja un poquito tranquilo, porque en otras oportunidades teníamos un plantel muy corto y no se presentaba esta situación. Ahora por lo menos, gracias a Dios, tenemos bastante recambio y todos están como para cumplir la función. Doctor, ¿y quién te va a reemplazar a vos en la presidencia? Y no tengo idea, ¿verdad? Pero seguramente van a surgir candidatos, y si somos campeones, estamos en Sudamericana y bueno, siguen los buenos resultados, van a haber muchos. Pero se supone que, digamos, el oficialismo, gente que trabaja contigo, ¿alguien se va a postular? Sí, seguro que sí. Y es imposible ya que usted se presente nuevamente, doctor, por el tema de estatuto. Por el tema de estatutos y también para darme un poco un descansito. No, me voy a alejar del todo, voy a estar siempre apoyando, pero sí darle oportunidad a gente joven que tenga más tiempo y pueda impulsar más al club. Pero podría ser tipo, otro dirigente, podría ser vicepresidente, quedarse en la lista, ¿podría ser? Sí, eso podría ser, ¿cómo no? Doctor, porque yo comparo con lo de Zapac, nomás que también tuvo muchas transformaciones, muchos años, y aceptó quedarse como vice, ahora va como presidente, entonces va a seguir dentro del club, pero delegando un poco las cosas. Así mismo, dando un poco a gente que tiene un poquito más de tiempo y puede encargarse de armar mejor las cosas. Creo que el club se ordenó muchísimo, nosotros habíamos recibido con deuda, nosotros ahora estamos con deuda cero, hasta el plantel tiene pagados los premios al día, lo único que nos falta pagar la victoria de ayer. No estamos impecables en ese sentido, mucho en la sede social de Quinta está impecable, se invirtió mucho en lo que es Villa Lisa, se hicieron muchas cosas para ponerlo a tono al club, y creo que vamos a entregar un club bastante ordenado y que cualquiera puede con buenas intenciones y buenos deseos puede administrarlo sin ningún problema. Doctor, ¿y tenés una proyección dirigencial para seguir en el mundo de los fútbol creciendo, dando más pasos? A ver, directamente la pregunta es, ¿te ves como presidente de la APF en algún momento? No. Mira que es un puesto muy ingrato. La gente me pregunta muchísimo eso y uno de repente se cansa, ¿verdad? Cuando por lo menos uno llega al fútbol con buenas intenciones y lo único que hace es dar su tiempo, hasta sus nervios, poner su dinero, y para que después te salgan y te digan te estaba aprovechando, bandidos, sin vergüenza, porque no ganaba un partido. La verdad que el folclore, yo entiendo que es el folclore del fútbol, pero cuesta aguantar muchas veces, uno quiere reaccionar, ¿verdad? Y bueno, es por eso que de repente hay que respirar un poquito profundo y luego volver, tomar impulso para volver. O sea que no, directamente, porque a nosotros también nos preguntan, muchas veces decimos, pero ¿a qué dirigente ven? Y nos preguntan por el doctor Figueiredo, entonces no se quiere exponer a esa cuestión tan desgastante. Es desgastante, es muy, como te digo, es muy ingrato, porque se hace el mejor esfuerzo, pero finalmente en la cancha entran los jugadores y no se da el resultado. No por eso son un sinvergüenza, un maulaque, o todos los calificativos que de repente en el fútbol te pone, ¿verdad? Y bueno, pero entiendo que es el folclore, pero ya son muchos años y bueno, uno quiere dedicarse un poquito a lo que le gusta también, ¿verdad? Y a la selección, ¿cómo la vio? Aquel 2015 estábamos mejor, Sí, poco tiempo para trabajar. Yo creo que la selección va a hacer su mejor esfuerzo ahora, no queda otra, pero hay que pensar ya en futuro, en tratar de... mira que yo soy muy reacio a escuchar la palabra proceso y no creo que en la selección no hay proceso.
en todo caso un proyecto, ¿verdad? Entonces yo hablaría en un proyecto de selección, de trabajar con tener un ADN de juego del fútbol, y que se insista con eso, y tener una metodología de trabajo única que pueda ser asimilada por todos los jugadores, y que cada uno cuando llegue sepa a qué va a jugar. Y eso, doctor, ya comprendería todos los clubes. Y debe ser, sí, ya debería un poco llegar con sus variables seguramente, pero que uno sepa ya cuando llega a la selección a qué se va a jugar. ¿Proyecto de cuántos años? Y yo diría que para la siguiente Copa América, ya 2 años, 3 años. Rápido tiene que ser. Bueno, me gusta tu idea, doctor. Qué pena que no te gustaría candidatarte. Porque acá, como dijo Federico, cuando se planteaba quién podría ser un sucesor de Harrison en caso que él no siga, o que dé el paso al costado producto de 2 fracasos, pensábamos en tu figura. No, le agradezco, pero de verdad tengo otros proyectos personales, un poquito comerciales también, así que estoy queriendo un poquito de tiempo para dedicarme a eso. Este año fue muy duro por el rubro al que nos dedicamos también, y que estuvimos a tope, ¿verdad? Más con el fantasma del descenso, y bueno, desgasta muchísimo, no pudiendo ocuparnos de nuestras cosas, de las cosas que a uno personalmente le gusta, y bueno, noches sin dormir cuando uno pierde y cuando está ahí a puntito de la zona de caer al descenso, quita años de vida. Cuando uno le quiere al club, y cuando uno se lo toma esto como en forma tan directa, quita horas de sueño, quita horas de vida. ¿Con ustedes hay deuda también por parte del Estado? Con los sanatorios. ¿Con los sanatorios hay? Sí hay. ¿Es fuerte, grande la deuda? Sí, es importante. ¿Y eso también lleva? Todo, lleva horas, pero bueno, como te digo, mira, una pandemia justamente con un sistema de salud que nosotros estábamos gerenciando, por decirlo de alguna manera, fue exigido al máximo, y mira, fue un tiempo difícil, que uno dice después, bueno, vamos tomamos un respiro, porque seguimos en el ritmo que nos tocó, más con Sudamérica, que también estaba ahí en ese momento en terapia intensiva. Era ocuparse un poco de todo, y vos sabés, cuando de repente las cosas van mal, cuesta el doble todo, y bueno, pero por suerte estamos pudiendo salir de esa situación, y mirar la alegría que sería que de estar comprometidos con descenso, mira, podríamos sumar una estrella más finalmente. Es duro el tema. ¿Usted tiene cuestionamiento de parte de algunos hinchas de Sol? Es duro el tema de meterse en el fútbol, ¿no? No es fácil, ¿eh? Siempre, sí, cuando ganamos, cuando no es fácil ni recomendable, como mis amigos me dicen, que esperar para salir. Pero bueno, es una pasión, ¿verdad? Pero siempre hay cuestionamientos, hasta la formación del equipo, de repente yo soy el responsable. Si perdía, si caía al descenso, yo voy a ser responsable, y por supuesto lo asumí, ¿verdad? Pero si ganás, los responsables es el goleador, el técnico, que es una maravilla, el jugador, que el equipo que se armó, los jugadores, pero cuando ganás, cuando perdés, el presidente es el responsable. Bueno, para terminar, doctor, y queremos compartir esta noticia porque estamos hablando del tema. Vamos a contar a la audiencia de ABC Cardinal que tal cual lo había adelantado Pedro Balota, tal cual lo adelantamos hace mucho tiempo aquí también en la mesa. Miguel Brunote acaba de presentar su renuncia. Presentar su renuncia como presidente de Olimpia. El tema era después de la asamblea. Se hizo a través de una escribanía, como contaba Pedro Balota, la fecha 15 de noviembre. Desde temprano nos están diciendo va a ser en el transcurso de la mañana. Y reiteramos una vez más entonces
que Miguel Brunote acaba de presentar su renuncia como vicepresidente de Olimpia. Con esto asume Miguel Cardona, desde este momento es el nuevo presidente del club franjeado. Así es el tema, doctor. Y sí, es lo que estamos hablando prácticamente, ¿verdad? El desgaste, uno tiene las mejores intenciones, hace su mayor esfuerzo, compromete, como te digo, tiempo de familia, tiempo de amigos, tiempo de trabajo y mucho esfuerzo, su patrimonio también pone en juego prácticamente y finalmente si no gana un partido es ingrato, ¿verdad? Y bueno, es un desgaste que algunos tienen más piel para aguantar, hay otros que están en el fútbol para también quitar otro provecho, pero los que llegamos al fútbol porque queremos al club, porque vemos una proyección en los chicos, nosotros tenemos casi 1000 chicos. Ayer y anteayer hubo llamados a formativa y más de 800 chicos esperando en el portón para entrar y para poder ser seleccionados. Y bueno, cada uno de esos chicos tenía que traer, porque también si ocurre algo, un certificado médico, algunos no lo trajeron. Ver la desilusión de esos chicos que por no traer el certificado médico no pudieron entrar a la prueba. Es todo un estrés, todo el fin de semana atendiendo llamados de padres que dicen que sus hijos son un Messi en potencia y que vamos a hacer muy mal si no lo tomamos, y en el caso de que no quede ya te sale un Twitter de que los técnicos son pagados y que yo tengo interés. Imagínate, no, es un mundo difícil de entender por qué se mete uno. Complicado, pero siempre gusta el tema del fútbol. Sí, porque cuando uno se da una victoria o cuando se da una final como ahora, Baicuepe, como se dice, Baicuepe, llegamos, pero llegamos, hay gratificación atrás y hay una ilusión que te deja toda la semana con una sonrisa. Gracias, doctor. A las órdenes. Bueno, él ya renunció. Él ya renunció, don Pedro. Sí. ¿Presentó por escrito su renuncia? Sí, así mismo. Renunció ya por escrito Brunote. Hay un acuerdo de renuncia que tenía que aprobarse en la asamblea. Entonces usted el lunes asume Cardona. ¿Quedamos así? Tal cual. Se hace efectivo el 15 de noviembre. ¿Vos tenés acceso al documento de la renuncia de Brunote? ¿Vos llegaste a ver el papel? Físicamente no, sí participé del acuerdo. ¿Hubo un acuerdo, don Pedro? ¿De qué tipo? Y de la firma de renuncia. ¿Brunote tenía que renunciar con qué condicionamiento? Él quería que se apruebe el balance, una de las condiciones era que se apruebe el balance y que se hacía efectiva su renuncia. Tiene que cumplir su palabra y su firma, y yo creo que es un hombre grande y va a cumplir. Yo personalmente no haría. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 11 horas con 51 minutos, la renuncia de Miguel Brunote, la tenemos en pantalla en ABC TV. Vos tenés para la lectura, Ariel, Claro. Que la publica incluso Brunote en su cuenta de Twitter. Tal cual como nos adelantaba ya el día jueves Pedro Balota para 15 de noviembre de 2021. Querido pueblo olimpista, han pasado 5 años desde que tuve el honor de asumir un cargo dirigencial en el club más grande del país. Durante el transcurso de estos, desde que asumí la tesorería del club en julio de 2016, dejé de lado mis demás actividades con la convicción clara de ayudar al club de mis amores. Invertí todo mi tiempo contribuyendo a la obtención de 4 campeonatos y 3 vicecampeonatos. Durante mi presidencia, desde octubre de 2020 hasta noviembre de 2021, en medio de la peor crisis mundial generada por el COVID-19, conseguimos obtener un campeonato, la 45, un vicecampeonato, una clasificación a cuartos de final de la Libertadores, y hoy somos finalistas de la Copa Paraguay. A pesar de la dura realidad, hemos abierto las puertas del club y hablado con la verdad. Hemos transparentado los números e instalado el sistema SAP, que facilitará la gestión con acceso a la información en tiempo real. Hemos operado soluciones apuntando a la autogestión y hemos trabajado de manera incansable para sanear a la Olimpia y dotarlo de instrumentos institucionales
que permitan su recuperación económica sin depender de quién esté al frente de la comisión directiva. Estos 13 meses de presidencia no han sido simples, fue un momento muy especial en mi vida. Hoy debo tomar una de las decisiones más difíciles. En honor a la pacificación de la comisión directiva de nuestro club, doy un paso al costado. Para mí, el Olimpia siempre estuvo, está y estará en primer lugar. Me voy con la conciencia muy tranquila, luego de haber servido a mi querido Club Olimpia con honestidad y transparencia, con el fin de que podamos unirnos para trabajar y así volver a las glorias que Olimpia se merece. A los socios, a los hinchas, al plantel de jugadores, a los colaboradores y a la comisión directiva agradezco a todos su apoyo y acompañamiento en el privilegio de haber sido presidente del Club Olimpia. Deseándoles el mayor de los éxitos a la nueva comisión directiva, hoy, como siempre, estaré apoyando al club desde el lugar que me toque. Gran abrazo franqueado, Miguel Brunote, socio vitalicio, 1746. Yo creo que ahí la clave es la palabra pacificación. O sea, para hacer la contralógica, cuán caldeado estaba el día a día para que se utilice esa palabra y estando a menos de 10 días de una final. Porque viste que, como cualquier mandato, desde los presidentes de la República hasta el presidente de la Comisión Barrial, cuando se va, quiere esa estrellita, ese logro, esa cinta que cortaste, que esa ruta, aunque esté medio todo. Es más, vos lees acá y saca pecho hasta por los vicecampeonatos, que uno sabe que en equipos como Olimpia no suman estrella. Digo esto para decir, pero ayer entraron a una final donde recién estábamos hablando con el presidente del otro finalista. No me sorprendería que haya equipo mixto, donde Olimpia es el gran candidato favorito a quedarse con el título. Y en un contexto más normal, para decirlo de alguna forma, hasta hubieran dicho, vamos a aguantar hasta la final, me voy como campeón, ahí pongo, pero le dije, no, mira, aguantamos hasta acá. No, aparte, el compromiso previo. Por eso. Ya era 15 de noviembre, o sea, uno entiende, el lunes siguiente a la asamblea, ¿verdad? Sí. Claro. Porque si no se hubiera puesto 12 o 13 el día siguiente. Claro, el lunes siguiente a la asamblea. Pongo nomás que en un contexto de mayor armonía, hasta hubieran dicho, vamos a aguantar, mira, ahora tenemos una final. Porque reitero, Olimpia ayer estaba jugando su partido más importante de lo que queda del año. Gracias al triunfo, tiene otro partido, porque los otros 3 encuentros, me dirá el tema del acumulativo y todo lo que quieras, pero se sabía que estaba caliente, absolutamente todo, y por eso el presidente renunciante utiliza la palabra pacificación. O sea, al utilizar ese término, me parece que cuenta a toda la gente que no estaba muy imbuida en la información de cómo estaba el ambiente, cómo estaba la comisión. Su presencia, evidentemente, era una piedra en el zapato para la unidad, claro, que generaba divisoria. Cuando vos te vas por la pacificación es porque tu presencia genera cosas. Estamos con Federico Frutos, socio vitalicio, también es dirigente de Olimpia. Federico, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, todo muy bien, Federico, a tus órdenes. Bueno, queríamos consultar el tema de el 15 de noviembre llegó, ya se conocía, era un secreto a voces, que lo hizo público Balota el pasado jueves luego de la asamblea, cuando dijo ya renunció, un acuerdo firmado, y Miguel Brunote, tal cual, dejó de ser presidente de Olimpia. Así es, Federico, yo había anticipado que esto podría suceder, y gracias a Dios fue así, porque realmente va a ayudar a una pacificación en el Olimpia para encauzar de vuelta y buscar lo mejor para nuestro club. Cumplió su palabra el señor Brunote y eso hay que destacar. ¿Por qué va a pacificar su salida? ¿Él era una piedra en el zapato, en la unidad, en el trabajo, en el proyecto, Federico? Yo no sé si piedra en el zapato sería un término que vaya al caso, ¿verdad? Pero ustedes mismos se habrán dado cuenta que había diferentes opiniones en la directiva del Olimpia. Se acordarán que en la asamblea el mismo Cardona presentó una nota, dio a la Secretaría una nota
en donde no estaban de acuerdo con el balance y que no estaban de acuerdo con el, ¿cómo que se llama? Lo que se presenta para empezar una asamblea, memoria, que no estaba de acuerdo con memoria, que nueve dirigentes no estaban de acuerdo con eso. Yo creo que entonces esto va a ser de que se reencauce todo y se busque la unificación de la familia olimpista, porque va a ser la única manera de salir de la situación económica en que nos encontramos. Federico, ¿y con Cardona el trovatismo sigue teniendo influencia o con la salida ahora de Brunote termina la influencia del trovatismo? Yo te voy a dar una opinión muy personal mía. Sí. Yo creo que el que estaba manejando fuertemente, o el que tenía mucha influencia, creo que el mejor término, sobre Brunote era el señor Trovato. Muchísima influencia. Y no creo que eso suceda con el señor Miguel Cardona. No sé si con esto te estoy respondiendo o no. Claramente, claramente. ¿Y qué proyecto hay con Cardona para salir de la crisis, Federico? Cardona tiene bien planificado. Yo he hablado con él más de una vez. Él es consciente de la difícil situación que está el Olimpia, porque lo que yo siempre he dicho y he pregonado en todos los medios que hablaron conmigo, que la única manera de solucionar y encontrar cómo salir de la crisis, de que seamos sinceros y que contemos la realidad. Desde un principio dije cuánto era la deuda, desde un principio enumeré un montón de problemas y también ustedes se acordarán lo que yo he dicho, cómo iba a ser la asamblea, que todo iba a ser aprobado en la asamblea a viva voz por una cantidad importante de la barra brava que se le puso al día con su carnet. Entonces eso sucedió así y Cardona tiene, como le digo, planificado, sabe la realidad, sabe cuánto se debe. Y ahora yo creo que todos los olimpistas estamos obligados a ayudarle a Cardona para que encontremos una solución y poder ir cumpliendo con los compromisos. Y también, de hecho, no hay que olvidarse, hay que ver cómo y por qué se llegó a tamaña deuda. La deuda es la que se refleja en el balance, Federico, ¿no? Te pregunto eso porque Cardona sabe cuánto se debe, me decís. La deuda es la que se refleja en el balance fines del 2020. Eso hay que aclarar bien. Y una cosa, cuando Cardona fue uno de los dirigentes, pidió que se haga un corte administrativo el año pasado y allí saltó lo que era la verdadera deuda del Olimpia. Y los 53 millones de dólares, para redondear, es del final del 2020. ¿Y cuánto es la verdadera deuda, Federico? Lo que yo estoy informado es de 53 millones de dólares. Como dice creo que eso está en el mismo balance. Sí. Pero la deuda hoy, por lo que entiendo y de acuerdo a las informaciones que tengo, hasta los 60 millones de dólares. No como dijo en su momento Trovato, justamente allí en la radio con ustedes. 70 millones. 60 y tantos millones. No lo puedo confirmar porque no he visto documentos, pero eso es lo que creemos que está. Y vuelvo a aclarar, no como dijo el señor Trovato en la radio aquella vez, que realmente es excelente cuando va a explicar a su manera las cosas. Bueno, está don Federico, pregunta acá los hinchas socios, dicen, ¿y qué propone, qué va a aportar ahora don Federico? ¿Qué se viene ahora? Mira, Federico, yo te voy a decir a vos algo. En su momento he estado en el Olimpia, en las inferiores, he estado en el Olimpia, en la directiva central y he hecho mi aporte y eso va a constar en los libros del Olimpia. No sé si ustedes se acordarán de dónde vino Mauro Caballero, de dónde vino Fatecha, de dónde vino Tabarelli, Richard Bae, Alcides Sosa, Ale Bourdier, Juan Carlos Franco. Todos esos jugadores vinieron que cuando yo estaba como presidente de las inferiores del Olimpia y con mis compañeros nosotros los pases de esos jugadores hemos regalado al Olimpia. No ha costado un solo guaraní al Olimpia esos pases. Y yo creo que hasta allí nada más te lo voy a decir, Federico. Y yo no tengo ninguna aspiración de entrar en la dirigencia del Olimpia y menos de ser presidente. Para empezar no puedo y no tengo la capacidad. Pero en donde pueda y como pueda
voy a estar ayudándole al Olimpia. Porque no solamente se puede ayudar con plata, se puede ayudar con gestiones, se puede ayudar también dando buenas sugerencias, dándole al presidente y a la comisión directiva ideas de cómo podemos estar recaudando. Y de alguna manera voy a estar ayudando. Pero quiero aclarar porque la gente que manejaba Trovato en las redes sociales, que él maneja muy bien, inclusive de un montón de cosas me lanzaron y dijeron sobre mi persona, que yo lo he aguantado sin ningún problema. Y he dicho que la verdad va a salir. Y la verdad, o más tarde o más temprano, siempre sale. Así es que voy a estar ayudando de acuerdo a mis posibilidades y con todo gusto, si así lo precisa y lo cree conveniente esta comisión directiva. Federico, pero sin tener ningún cargo, aclaro. Federico, ¿y qué sabes? ¿Qué va a hacer el nuevo presidente? ¿Cuál es su decisión en relación a Derlis González, de la deuda con respecto a Derlis González y esta sanción al club? Bueno, yo, la conversación que tuve con él, sé que el presidente va a hacer lo imposible para que Derlis González siga en el club, que no sea transferido. Y vamos a ver, tenemos muy pocos días. Tengo entendido que pasado mañana está venciendo el plazo de lo que hay que pagar. Y allí hay que ver la responsabilidad de quién es eso. Allí hay que mirar y ver quién fue responsable por comprometerse a pagar una suma de $5 millones que no correspondía en ese momento. Porque nadie puede dudar de la calidad de Derlis como persona y como jugador. Yo tuve la suerte de trabajar con él en la selección. Por lo tanto, no puedo dudar de eso. Pero no entra en la cabeza de nadie comprometerse a pagar $5 millones por el 50% de su pase, más de $600,000 también por comisión al representante o no sé a quién. Esas son las cosas que a nosotros nos preocupó y nos hizo gritar y salir al aire y decir para tratar de defenderle al Olimpia. Ahora yo no sé cómo se va a solucionar esto, porque pasado mañana tengo entendido vence, donde el Olimpia debe estar depositando $5.500.000, ya con los intereses. ¿Y quién fue el responsable de eso? A mí me encantaría que se diga esas cosas y que esa persona que fue responsable de eso vea también cómo ayudar y qué se puede hacer para solucionar ese inconveniente. Don Federico, gracias como siempre. Cuando gusta, a las órdenes. Federico Frutos, socio vitalicio de Olimpia, estuvo mucho en el tema de cuestionar el balance y las cosas que pasaron, habla también de pacificación ahora, y bueno, pasado mañana ya entonces hay que poner el dinero. Hoy habrá una reunión de comisión directiva de urgencia y después va a haber conferencia de prensa. A las 18 informamos. 18 ya 18 horas o sea que antes sí. La reunión de urgencia de la comisión directiva, una reunión después de mucho tiempo, ¿no? Hace mucho que no se reúne la comisión directiva en forma oficial y esta vez en carácter oficial y carácter de urgencia. ¿Qué tal, Edgar? Bien, Federico, saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardenal Deportivo. Contigo tenés internet de series, deportes y más en un solo lugar. Tener todo contigo te conviene mucho más porque tenés la mayor cobertura y la mejor experiencia del Paraguay. Mira la nueva campaña en las redes de Tigo. Lactolanda, una marca cada vez más ganadora. Lactolanda ha obtenido el ranking de marcas 2021 en las categorías leche y yogur como la marca preferida, primer lugar en la recordación, preferencia y consumo. Este año todos los reconocimientos para Lactolanda, ranking de marcas Top of Mind y exportador del año. Lactolanda, la marca láctea número 1. Llegó Movipuja, la subasta inversa, donde la oferta mínima y única gana. Regístrate y participa ingresando a www.movipuja.com. Podés llevarte una notebook HP G7 por 100, 500 y 1000 guaraníes. En Farmacias Catedral cumplimos 116 años y tenemos 116 razones para celebrar. Serán 116 premios y los regalamos todos los miércoles. Bueno, me acuerdo que una de las primeras veces que hablamos con Cardona era porque era el encargado de la construcción del centro de alto rendimiento y ya había un problema en Olimpia y
él como que estaba muy abocado a eso y desconocía lo futbolístico, y hoy es el presidente de este Olimpia en crisis. Sí. Porque parecía que era un invitado o convidado de piedra a las grandes decisiones, porque estaba aparte con el tema del centro de rendimiento. Hablo de la primera impresión que nos había dejado cuando le hacíamos preguntas de fútbol. Creo que se había ido Garnero recién y decía, no, eso lo maneja Brunote, la comisión directiva, y uno decía, bueno, no es muy representativo. Sí sabemos que ya está actuando como presidente hace 3 semanas con el plantel de Olimpia. Sí sabemos que está encantado y está comprometido con el tema de su nueva función de presidente de Olimpia, más allá de todo lo que tendrá que remar en cuanto al aspecto económico. Un presidente impensado, digo así porque en la línea de Tiempo sucesión, atrás. Sí. cuando se hace la lista, él es invitado por Marco Trovato y estaba detrás de Brunote. Fíjate, en la línea de sucesión él estaba en el segundo lugar. Y primero sale lo de Trovato, ahora lo de Brunote, y le recae la responsabilidad, digamos, de forma impensada a partir de estos antecedentes que estoy marcando. Me dicen que es una persona con capacidad económica, de hecho ya se hacía cargo de los sueldos y otros acuerdos económicos, ya se hizo cargo ya hace algún tiempito de la conducción de la institución, es decir, ya asumiendo prácticamente el rol de presidente. Y bueno, tendrá que evidentemente meter mano en el bolsillo porque es un momento complicado del Olimpia, aparte tendrá que ser inteligente, de saber llevar el club con proyectos, con cuestiones que para que Olimpia pueda recaudar. Sabemos que es una marca que vende mucho, pero de que tiene un problema complicado, desde el punto de vista económico. Cardona con respaldo fuertísimo de tercero y propios. Bueno, ya van apareciendo a respaldo económico, están hablando. Sí, no, es que lo que está diciendo Ariel y lo que sabemos todos, necesita una espalda bien ancha, la tiene. No pueden hablar con Cardona, no, seguramente va a hablar hoy en conferencia de prensa. Él no se pronuncia luego, y cuando comenzó a correr esto no. Antes hablábamos mucho con Cardona. Creo que la última vez que hablamos ya hubo como una proyección de lo que necesitaba el club en ese momento, cuando comenzaba a venirse todo esto y se acercaba el momento de ya dar una fecha para la asamblea, porque en ese momento no había todavía fecha para asamblea. Ricardo Doria era el vicepresidente. Gracias, sí, así fue. No, entonces estamos Ahí renunció y aparece Cardona. O sea que ¿Cuánto duró Doria en el nuevo? ¿Te acuerdas que renunció rápido? Súper rápido. Más impensado entonces, Federico. Claro. Más impensado. Estaba en el cuarto lugar más o menos. O sea, no estaba en el como podio. Ser el presidente de la Cámara de Diputados, renunció el presidente, el vicepresidente, renunció el presidente del Congreso. Y bueno, del senador, digo. Bueno, vamos a ver cómo le va. Una misión. Pero sí difícil. es impensado, claro, porque estamos hablando, amigo de Julio Trovato. La otra vez yo le pregunté a Marco Trovato cuando estuvo aquí, y dijo que era amigo de su hermano. Y que ahí se quiso acercar y como lo vio con ganas, arrancó el operativo Centro de Alto Rendimiento. Sí, amigo de Julio Trovato. Dicho por el propio Marco Trovato. De los últimos presidentes de Olimpia, uno recuerda, Osvaldo Domínguez, él renunció también, ¿verdad? Sí. En el 2003, sí. Cuando asume Cabones. Sí. ¿Y después Cabones renuncia también o no? Renuncia. ¿O cumple su mandato? ¿Renuncia también? No, renuncia. ¿Y después quién viene? ¿No ves? ¿No ves su Bizarreta? Pacielo. Después no ves su Bizarreta, Pacielo, pero eran todas renuncias. Renuncia, no, la nunca cumplió. Pacielo. Además, te digo que cuando después vuelve con Nogués, tiempo después ya renuncia de vuelta al doctor Cabones como vicepresidente, ¿te acuerdas? Claro. Sí. Pero entonces Pacielo, y después de Pacielo ya viene del MAS. Del MAS. Él había, por asamblea, sí, seguramente. Sí, porque armaron, yo recuerdo que armaron la lista con Del MAS, y ya en ese momento Osvaldo Domínguez apoyó a Recanate, y después Recanate renuncia sobre la hora, y termina quedándose con la presidencia de la dupla del MAS. Creo que uno de los vicepresidentes del MAS era Antevi. Antevi renunció rápidamente. No, por eso, hablando de... Sí. Y después lo de Recanate... Y él entró porque un señor que tenía mucho dinero. Sí. Del MAS después entra Recanate, sí, que también renuncia, ¿verdad? Claro. Y ahí aparece Carísimo Neto. Sí. No, qué historia de renuncia tiene Olimpia, ¿eh? Y a partir de que se fue Osvaldo, fue un
mar de inestabilidad. Imagínate, estamos hablando de 18 años y la cantidad de 2013, Osvaldo, la cantidad de gente que entra y renuncia después. O sea, dicho de otra forma, la estabilidad que la encuentra con Trovato. ¿Sí? Sí. Claramente. No, respecto a lo de Cardona, es cierto, le faltaba antigüedad de socio para presentarse como presidente, pero eso en el caso de una asamblea. Aquí no se da el tema de la antigüedad porque él está dentro de una directiva y ya se da por sucesión. Acá Benro colabora, Federico, sobre la línea del tiempo y la precisión respecto a los periodos. Osvaldo Domínguez, 96-2004, para mí ya 95, Benro, porque cuando salió Olimpia campeón de 95 ya era de vuelta, volvía Osvaldo a la presidencia. 95, 2004, a 2004 fue la renuncia. 2004-2006, Óscar Vicente Escabone. 2006-2007, Manuel Noveso Bizarreta. 2007-2008, Óscar Pacielo. 2008-2010, Eduardo del Mas. 2010-2013, Marcelo Recanate. 2013-2014, Óscar Carísimo Neto. Y 2014-2020, Marco Trovato. Estamos hablando de 6 años de presidencia, ¿cierto lo que dice Dani? Sí, como el presidente de que con mayor duración en cuanto al tiempo en el post-Osvaldo. Bueno, 2020, actualidad Brunote, y hay que poner Benru, que seguramente van a hacerlo para el diario, para el impreso 2021, y con el símbolo Miguel Cardona. Y en teoría tendrá que ir hasta el 2024. Hasta el 2024. Como también lo de Brunote era hasta el 2024. Entonces queda ese desafío y bueno, para la gráfica le pones el guión y ya está, ¿verdad? El símbolo de interrogación. Claro. Porque me acuerdo que así hicieron cuando hubo una gran cantidad de técnicos de Cerro. Un cuadro de 18 técnicos, me acuerdo que hicieron, con Miguel Cáceres. Ese Cardona, ¿qué es? Preguntan. Bueno, y es un empresario. Jamás dijo Fruto que iba a ayudar. Dije, no, y eso ya terminamos. Pero Fruto habló el año 92. Fíjate que cuando le hablamos del aporte, año 92, cuando sacaron las inferiores a jugadores que hoy son técnicos, Mauro, Patecha y compañía. Está el tema prendido, ¿no? Lo que va a ser la comisión directiva hoy. Los pedidos antes duraban 2 años, por eso hubo también mucha rotación, ¿no? Luego cambiaron a 4 años, nos dice alguien que maneja el tema también, que nos decía el del fuerte respaldo con el que va a contar Miguel Cardona. Nos metemos en el fútbol, repetimos entonces, 15 de noviembre, lunes, renunció oficialmente, lo que se daba antes, pero dio a conocer la renuncia Miguel Cardona Miguel Brunote como presidente de Olimpia, que duró poco pero movió mucho, ¿verdad? Fue, por ejemplo, el responsable de decirle hasta aquí llegamos a Garnero, que era algo duro porque era un ciclo exitoso para muchos, tratarle así, que le dio continuidad a muchos jugadores que después terminan ganando el torneo que se adjudica a Brunote, porque sí fue en su era el clausura del año pasado. Sí, o sea, lo que ocurre cuando abruptamente se corta un periodo de estabilidad, viene todo lo contrario. Y podemos hacer la analogía de lo de Trovato y lo de Garnero. O sea, ¿cuántos técnicos vienen después de la era de Garnero, cuando él había dirigido casi 3 años, que es una eternidad con los parámetros del fútbol paraguayo? Claro. Y cuando digo el tema de la era de la administración Trovato, lo mismo, ¿no? Desde el 14 para septiembre del 2020, cuando sale lo de la sanción. Entonces, el periodo de Brunote va a quedar marcado como el periodo de enorme inestabilidad, pero que mirando ahí en el tema de las cosechas, por eso decía, en un contexto normal hasta hubiera querido alargar 10 días para colocar allí campeón de la primera, o sea, conmigo se ganó la primera Copa Paraguay en el mandato, o sea, porque hasta pues ni con Trovato ni con Garnero se pudo en la del 2018, pero bueno, ya recién hablábamos del tema de la pacificación. Y también lo que hablamos la otra vez, pasó a cuartos de final de la Copa Libertadores, claro. Cosa que no pudo hacer Trovato. Y eso tenés que remontarte a la época de la final del 2013. Entonces, yo creo que va a quedar un poco de una turbulencia muy grande en el tema de los números, en el tema de los cuestionamientos, pero que deportivamente hablando,
no se asemeja a otras épocas oscuras. Qué sé yo, en el 2004, 2005, la era de Pacielo, Nogués, hasta del MAS. Eso fue duro, ¿eh? O sea, fíjate que en lo deportivo fue mucho peor que esto que vos podés decir, no, pero fíjate todos los técnicos que desfilaron, pero dentro de eso ganaron el clausura, se metieron a cuartos de final. Por eso la vez pasada cuando decía, más allá de la Copa Paraguay, para mí, desde lo deportivo y económico, ese es el logro más importante, pero quedó tan lejos y ahora están a un partido de consagrarse como campeón de la Copa Paraguay, que te daría derecho a jugar otro partido contra el campeón del fútbol de liga. Entonces ese tipo de cosas yo creo que va a marcar un poco con la inestabilidad desde los números, desde las declaraciones, desde su estilo, pero que deportivamente hablando, para tamaño descalabro que se proyectó de los propios quienes se encontraban allí, se ha logrado. En el 2020 fue uno de los dos campeones y en el 2021 fue el mejor representante paraguayo en la Copa Libertadores y está a punto de ganar la Copa Paraguay. Sumarle el título oficial como presidente de su primer semestre, sí, lo que estábamos hablando con Néstor Pipo Gorosito, que ayer otra vez muchos hinchas le recordaban que fue el que reencaminó a Olimpia en el tema de las decisiones por penales. Berro justamente ponía una campaña de 2002, perdía todas las definiciones por penales de Olimpia. Le ganó a Sao Caetano, sí, le ganó a Sao Caetano y 2003 ya comenzó a perder, ¿no? Claro, porque en el 2002 Sí. le había ganado Gremio, le había Gremio, ganado Sao Sao Caetano. Caetano y desde el 2013 dio esa racha complicada. Por eso va a quedar como, mira que vos haces el ratio, esto que es un poco el promedio, cuando uno hace el jugador que tiene pocos minutos pero hace muchos goles. Y mira que en 13 meses creo que cambió la misma cantidad de técnicos que había, porque Trovato también había arrancado con varios cambios de técnicos. Entonces, Trovato fue, bueno, fue tan, el principio fue tan inestable, muy inestable. porque fue Chiqui Arce. No, antes lo sacó Alonso. Ah, él lo saca Alonso. Mira, Trovato estaba con Alonso todavía. Pido. Lo Él saca siempre recordó que uno de sus grandes errores fue sacarlo Sí. a Alonso y por traer a una, Pumpido. por una derrota en el Defensor del Chaco contra 3 de febrero. Sí. El gol lo hizo Almeida. aquel delantero que estuvo en Estados Unidos y todo. Colman. Colman. Sí. Y Olimpia estaba a 3 puntos de la punta. Claro. Estaba puntero, lo pasan Sí, sí. ahí y viene Pumpido y el equipo va en marcha atrás. Y después de Pumpido, ¿quién viene? A la pucha. Ya viene Bobadilla no, ¿verdad? Es Arce. Ya viene Creo que Arce. ya es Arce. O sea, Ah, sacando el tema de los interinos, de qué sé yo, que Mauro, que Beto. claro, porque después no. ¿Te acordás que en Itagüí hay un partido que dirige Beto y Pumpido estaba en las gradas? Sí. Claro, ahorita, O sea, exactamente. están esos periodos, pero era Respeto, Mauro Por Caballero, eso. Almeida, Bobadilla, Bobadilla. Y él hasta que llegó Garnero. Por eso, o sea, es muy difícil, por eso está tan ligado el tema de la estabilidad del técnico o el director deportivo en otros países donde ese cargo tiene sentido. Vos sabés que hoy en otros países, lo que acá se hace todavía con el tema de la candidatura, y después cuando hablemos lo de Cerro, o una de las listas dice, bueno, Gauchinho va a ser nuestro, este tema de los directores deportivos, pero está muy ligado. Y Bruno te puede decir, mira, porque en la gestión Bruno te arrancó con Garnero, después fue Landaida, Pipo, después lo de Landaida, Orteman, Julio César Cáceres, Álvaro Gutiérrez. No, mira Julio la Cáceres, cantidad de bueno. técnicos, ¿verdad? Que pasaron. Y vos dirías, mira, vos con ese descalabro y A ganó un Cubero título. también tuvo en esa era de Sí. Trovato. Sí. Sí. Claro, gracias Fernando. Sí. Sí. Bueno, qué técnico, ¿no? Qué apuestas. Es más, o sea, después Arce creo que viene Jubero. Claro, porque era Sí, mantener sí. la misma línea. Claro. 2016. Se mantiene la misma línea, se pierde el título en forma increíble con Jubero y dice, vamos a apostar a otra escuela. Más resultadista, más... Y ahí viene el se respeto. trae respeto. Sí. Exactamente. Bueno, este es el mundo de Olimpia, que hoy salió campeón en la reserva. El equipo que venían entrenando Julio Cáceres con Paco Esteche
Y que ayer, lo va a decir Ariel, lo va a decir Dani también, a mí ayer me pareció una Olimpia que fue mejor que Libertad en el balance de los 90 minutos. Lo vi a un Richard Ortiz, por ejemplo, que recuperó cierto nivel físico, y lo de Libertad todo un tema, ¿no? Seguirá Garnero después de esto, la forma, el tema del rival, porque el primer semestre fue muy bueno. El segundo puede decir también, como está diciendo Dani, Claro. Supercopa, Copa Sudamericana semifinal contra un equipo muy bueno de Brasil. Sí. Pero alcance lo tiene demasiado y nunca le pudo encontrar la vuelta. Yo creo que en el tema del y esto da para, repito, espacios exclusivos para comentar. El tema de la percepción se tira toda la hora porque vos no pensás, vos sentís. Porque hoy el hincha Olimpia está contento por lo que vos acabas de decir con el tema de cómo jugó el equipo ayer. O sea, no fue, nos colgamos el travesaño y buscamos... No fue la sensación que dejó contra Cerro, por ejemplo, ¿verdad? El partido del cuarto de final. Claro. Hace poco. Que perdió y vos el 1-0 fue mentiroso porque pareció más. Claro. La diferencia. O decir, no, este fue un equipo que abiertamente, tipo la selección del jueves pasado, yo me siento inferior y yo me cuelgo el travesaño y yo abiertamente busco el empate para forzar en los penales una diferencia o una superioridad individual. No. Ayer me parece que en grandes pasajes del partido, Olimpia fue más que Libertad y que termina rubricando con la excelente ejecución de sus penaleros, con el trabajo y la intuición del preparador de arqueros y Olveira respectivamente. Entonces, hay una sensación, pero claro, es el mismo semestre donde cuando se daba lo de Flamengo o esa racha increíble, donde también se devoraron lo de Álvaro Gutiérrez, que estaba perdido, y a lo que vos decís de Libertad. O sea, hoy en día, vos agarrás un semestre y parece que le estás hablando de un periodo de 3 años. Porque es cierto, o sea, ahora el de Libertad va a decir, no, pero que... Recién estamos hablando del tema de la inestabilidad. O sea, trajeron a Ramón Díaz, terminó siendo un rotundo fracaso. Después hicieron que lo de Mourinho, que ahora está a punto, no sé si ya ascendieron matemáticamente, pero están allí. Está como candidato de Vasco da Gama, ¿eh? No, por eso. Puede seguir trabajando en Brasil y en un club que por más que esté en el ascenso, es muy importante como el Vasco de Río de Janeiro. Claro, entonces, el tema de la valoración de un semestre. Vos sabés que hasta parecés que vas contra la corriente cuando le decía el tema de ganar la Copa Paraguay es más importante que meterse entre los 8 mejores de Sudamérica. Y hay demasiados datos para decirte, no, eso es mejor. Pero lo que pasa es que eso ocurrió en julio y estamos en noviembre y en diciembre, entonces eso al margen. Y a lo que preguntan el tema de Libertad, o sea, primero, bueno, allí no es que hay una evaluación del trabajo, sino va a ser, bueno, dependiendo del humor, dependiendo del estado de ánimo de quien manda, pero yo creo que se van acostumbrando a el famoso cambiar por cambiar. Porque antes se decía, yo hago el cambio si tengo un plan B. Porque, o sea, tiene razón la gente de Libertad de ofuscarse o frustrarse por algunos hechos que ocurrieron en este semestre, pero de ahí decir que el semestre o el año fue malo. Pues que hay hincha que dice el año fue malo y le mira y dice, pero si hace 3 años no competían. ¿Cómo venían antes, no? Claro, y después eso, o el Cerro del 2019, que vio el tema de los 2 títulos de Olimpia y había llegado a cuartos de final y había competido hasta el gol de la Cruz contra el River de Gallardo. Pero no le ibas a vender eso al hincha y eso se vio en la asamblea de ese 2019 allí en la Esplanada. O sea, el tema de la percepción mata el análisis en estos momentos. Pero volviendo a lo de ayer, me parece que Olimpia termina siendo más que Libertad. Está levantando, pero ahí volveremos cuando hagamos también la analogía con lo de la selección. Eso le hará cambiar, porque desde Brunote y todo lo que pasó, sí tendríamos que haber hecho aquella vez, pero tal título. Sí tendríamos que haber hecho esto, pero tal clasificación. Es que, o sea,
Yo no sé cuál va a ser la línea de Cardona, ¿verdad? Nosotros sin ningún interés hablábamos que se venía la renovación porque teníamos la información y resulta que se eliminó a Cerro, se eliminó a otro equipo en la semifinal, se le ganó a Guaraní. Y ojo, y los campeones se quedaron. A Sol, justamente. Ahora que a Sol de América en aquel momento. A tropezar con la misma piedra. Porque pero vos pensás, otra cosa que pregunto, ¿y Julio Cáceres? Y parece que sigue. Ayer fue importante el tema, a mí me llamó la atención que siga Gamarra, por más que venía jugando bien. Sí. Y se queda fuera Iván Torres, que es un histórico también de este plantel. Sí. Por todo lo que veníamos hablando, ¿verdad? El tema de... No haya estado Ale Silva. Exactamente, se jugó con Cardoso. Fernandito Cardoso. Por todo lo que estábamos hablando de... Se ponían los jugadores, entraban... y claro. Yo creo que... Ahora que hablamos de la mesa, porque jugó Mendieta en el Clásico, yo creo que alguno le habrá dicho, Iván Torres, ¿cómo no va a volver si ya está físicamente? Y jugó Mateo Gamarra y tuvo, más allá de una actuación importante, hay un cruce en el primer tiempo que le saca la pelota a Ferreira. Cuando Franquito la baja, le da el pase, estaba para venir Ferreira y un cruce muy bueno que envía la pelota al córner. Fue de repente, para mi gusto, algo dubitativo. Es más, él pierde también la jugada con Pero Piris. esa se le agradece a Antolín. Esa que te digo se le agradece a Antolín porque nos llegaba Antolín. Pero vos sabés que o sea, a ver, el caso Mateo Gamarra es un buen ejemplo a qué estás dispuesto buscando algo a mediano o largo plazo. Que sabemos que en el fútbol, recién decía Figuereo, ¿no? En proceso no existe en tiempo de selecciones. Yo creo que en el fútbol no existen los procesos. Y sí puede hablar de proyectos. Que termina siendo también una cuestión semántica, porque si vos decís un proyecto de 2-3 años, 2 años es una eternidad para los tiempos del fútbol. Entonces, Mateo Gamarra, y ustedes recordaban, en el segundo tiempo, Piris, que no es precisamente un lateral ofensivo, generó lo que generó. Pero desde allí uno tranquilamente se puede preguntar lo que está dispuesto Olimpia. Porque lo tenés a Tito Torres, que capaz a corto plazo, y cuando hablo corto plazo, hablo de partido a partido. O el Ale Silva, pero el Ale Silva inspirado. Pero, vos decís, no, pero yo me voy a jugar con Gamarra. No, yo me voy a jugar con Cardoso. Hace rato no se veía eso. Porque en contraparte, ayer Richard Ortiz jugó un buen partido. Y después vas a decir, bueno, pero entonces, ¿es para qué? Porque él ocupa eventualmente el puesto de Quintana o de Zárate, y así podemos hacer con varios. Antolín ayer fue, para mí, muy sólido. Pero Antolín está cerca de los 40. Claro, ya. O sea, volvemos a la misma pero ayer... Hubo un partido anterior que salió porque tenía molestias. 1 de diciembre va a ser la final. Sol América, Olimpia, Sol América. 1 de diciembre... Nuevo día, creo que le conviene a Sol mucho, no lo va a tener tan en el medio, al tema de promoción. ¿Sabe por qué le conviene a Sol, Federico? Porque le da una chance para llegar ya olvidando. Claro. Porque si era el 24, no daba la matemática. No, porque Sol va a jugar 2 partidos de los 3 antes de esta final. O sea, de los 9 puntos que le quedan en el campeonato, va a jugar 6. Claro. Entonces, con esta modificación. Claro. Porque antes de la modificación, Sol solamente tenía esta fecha donde juega contra Olimpia. Y Sol tiene una ventaja de 3 en relación a Luqueño. O sea, lo máximo que podía sacarle era ganarle a Olimpia y que Luqueño pierda su partido. Entonces iba a quedar a 6, pero con 6 en disputa. Y Guay, si por allí pierde contra Olimpia y Luqueño gana, ¿en qué cabeza entraría colocar a titulares un miércoles cuando te está jugando la promoción? Como también yo puedo hacer este mismo análisis con Olimpia. Ahora que se cambió, no va a ser el partido Sol, sino el siguiente, que es, creo que contra Libertad. Porque después tiene Nacional en la última fecha. Claro, porque yo podría decir, más allá, repito, de lo de el acumulativo, yo puedo decir, o sea, Julio César Cáceres, si jugás domingo y tenés una final el miércoles, capaz el domingo decir, yo pongo jugadores a un equipo más alternativo y para el miércoles tiro todo, a diferencia de lo de Sol de América. Pero me parece que con esta modificación, al darle una semana más, puede clarificar un poco. ¿Y el cuarto puesto de la Copa? Libertadores. Y le queda Olimpia el otro domingo. Lo que pasa es que
Atasol tiene la facilidad, por ejemplo, si salva jugar viernes, por ejemplo, la previa a la final, ¿verdad? Claro. Es mucho menos comprimido que lo que era haciendo el 24, porque no era ni las 3/4 partes, todavía es lo que le queda en la disputa personal que lleva con Luqueño. Entonces, y después del 3/4 puesto también Libertad de Metalí, el 30 de noviembre. Sí, en Villaliza. En cancha Sol América. ¿Por qué se jugaría este partido? No sé por qué, no. O Una vez se suspendió un partido de tercer 4 puesto porque ya no había más ningún motivo. Sí, sí. Porque no hay ningún premio económico. No. Que el honor. Es que quiero entender justamente. Mira, además Libertad. Le llegan a interpretar. No. Tercer 4 puesto no. Pero ¿Y con qué motivación vas a jugar también? No sé si es. ¿Puedo decir que tiene que ver con la Copa Sudamericana? Claro, en el caso que Sol descienda, darle al tercero. Yo solamente entiendo que... Sí, porque una vez iba a ser así, Resistencia Luqueño. También si pasaba algo que no pasó, entonces apareció el comunicado. Se informa que el partido por el tercer 4 puestos quedó definitivamente postergado. Por eso, yo solamente entendería por ese lado lo de Tembetario y Libertad como partido de... 2019 dice Cristian Siboca, Pietá Sol. Sí, y Luqueño Resistencia era el que quedó out. Sí. En aquel, porque ya se había cumplido lo que se tenía que dar para que tenga interés el partido. Claro, porque creo que el fixture era el torneo. Viste que siempre se juega primero el partido de tercer puesto y después una final. Claro, este era al revés. Y creo que al ganar Guaraní, y Guaraní no solamente logró Sudamericana, sino que consiguió que permanezca Florentín, hablando de cuerpos técnicos que están en Brasil. Dijeron, bueno, ya no vale, entonces, pero para esta edición, y se va a jugar un día antes, el martes 30, Tembetario Libertad en Villaliza, y el miércoles 1. 19 horas. A las 7 entonces, en el Defensor del Chaco Sol de América Olimpia. Volviendo al partido de Olimpia, a mí me pareció mucho ayer por algunos rasgos la manera en que jugó Olimpia aquel partido final contra Guaraní. Bueno, quería hablar de la selección, Ariel. Sí, también. Vamos a hablar, mira, tenemos muchos testimonios, tenemos no hay problema. A Barros Geloto. Le metemos. A Romero Gamarra. A Romero Gamarra le preguntaron, ¿por qué vos crees que tus compañeros no rinden en la selección como en tu grupo? Me le preguntaron a Romero Gamarra. Pero, y él te va a decir, pues sí, la verdad que no rinden, estoy viendo. ¿Sabes esa pregunta, sabes yo cómo percibí? Sí. Repito, capaz interpreto mal lo que fue la pregunta del colega, ¿verdad? Sí. A ver, profe, si volví a meterte en esta pregunta. Porque realmente no tenía mucho, pero y le hizo esa pregunta. Y ayer ponía el ejemplo. ¿Y se metió otra vez, Guillermo? No se me quiso. No, en ese no. Pero en otra sí. No, pero y esa es. Es más, ayer habló hasta la parte psicológica. La vez pasada era, no, del pasado acá no se habla. Sí, por eso con Federico compartía. Guillermo era un bulldog hasta antes de Chile. Y ayer fue el ASI, ¿verdad? Y bueno, pues... Yo creo que en el planteamiento desde la previa a Chile ya, por lo que vimos en la cancha. Estamos con Edgar, un alto a lo Olimpia. Ayer tiene muchas cosas que decir Olimpia, pero repito, a mí me gustó Olimpia ayer. Sudamérica, como decía Figueroa, preocupante, porque no es por Tembetarí, pero hasta físicamente le aguantaron los 90 minutos y le pudieron haber ganado. Hay una jugada de este chico que era Olimpia, Leche Fernández, un jugador que después, por no tirar el centro, se pierde. La acción final. Yo creo que ayer, Federico, de las dos semifinales, en una tanda se confirmó quién fue mejor y en la otra no. Yo creo que, claro, puedo decir que el resultado de los penales le dio la razón al que en el primero, Olimpia Libertad. Y en el otro terminó ganando Goliat. Exactamente, me acordaba ayer la Pantera Leal, aquel penal contra Boca. En el mismo arco. Qué mal pateo. Ayer le pegó mal de vuelta, La Pantera Leal, que cuesta reconocerlo ahora con el pelo tan tupido. Sí, con la barba. Con barba también, la diferencia de antes. Yo hace rato no veo un penal pateado de esa forma. O sea, pegarle así es mucho riesgo, Y terminó como terminó. Y el penal de Richard Ortiz, que bien pateado, No, pero limpia. Ángulo, Quintanita también. Pero ahí sí, desde la 45. Olimpia patea de una forma... Creo que Domingo fue el único que falló. Hablo de la tanda Cerro Guaraní y después... todo ayer. Y ayer otra vez, 100%. Y además había inteligencia en cómo patear. Porque, ¿sabes qué? Vos te percatabas que
los jugadores sabían cómo se tiraba Martín Silva. Por eso muchos penales es más altura que esquinado. Y eso se practica, vos ejecutás y ahora en la esa información perfección, que dio también el ayudante ahí en el momento en que le pasó a... Eso para Gastón, eso para Olveira. También habrá habido ahí también fíjate que indicaciones de eso. Pero fíjate que en los 5 penales va bien el uruguayo. Sí. Porque mira que en la previa uno decía, yo le leía, no te digo que si estaba Alfredo Aguilar, no estaba, porque Alfredo creo que tenía un promedio de ataja casi No sé que 2. no estuvo Alejandro Silva, ¿verdad? Pero ayer, o sea, por eso, hace rato ya dejaron de ser lotería los penales, y me parece que Olimpia confirma eso, con la calidad de ejecución que ha tenido, y también el tipo de información e intuición. Porque vos sabés que, no sé si fue el único, el penal, no me estoy acordando, no, el primero, que le patean a la izquierda, creo que fue el que patea antes de Tacuara. Y allí en transmisión, que están allí al lado, dicen que Fernández, o sea, el preparador arquero, le dice a tu derecha, Gatón, y él se va a la izquierda y la pelota va a la izquierda. Por eso te digo, yo siempre soy, dale la información, pero a la hora de la verdad, el que va a masticar y va a ejecutar eso es cuánto de esta información te juego para decir, yo sé, sabes que acá yo tengo, Ariel, dónde pateaste los últimos 5 años, y utilizar como un juego mental para irme al otro lado, que fue lo que hizo Olveira en el 4º penal de Libertad. Además también no toda la vida te van a patear en un mismo lugar. Porque vos como te pongo el ejemplo. Claro, porque vos como ejecutante también vas a pensar que el arquero te tiene estudiado. Entonces tenés que ir cambiando tu repertorio. Imagínate Tacuara. O si no va a ser una papaya. Tacuara que ayer la puso al ángulo. En 4 días contra Japón, por lo bajo al poste derecho, ¿verdad? Sí. Y contra España 4 días después, a media altura a la izquierda. Matías Espinosa, el penal Marcando. de Matías de Espinosa fue el que estoy recordando. Sí. Y el penal de Tony parecido al de la Pantera, dice aquí Robert Peralta. Sí, en Bolivia, en La Paz. Le pegó muy mal la Pantera, pero sin altura la Pantera, ¿eh? Edgar. Con el Beer Cooler Midea, disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal, una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. La experiencia Midea con su Beer Cooler será inolvidable. Midea número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner ligeramente picantes y el queso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique de la Mare, o llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. Estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Es momento de dejar de pagar alquiler y pagar tu casa propia. Con Visión Banco Hilares, abonas mensualmente cuotas desde 1.400.000 guaraníes en un plazo de 20 años. Solicita mayores detalles escribiéndonos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. En Farmacias Catedral cumplimos 116 años y tenemos 116 razones para celebrar. Serán 116 premios y los regalamos todos los miércoles. Escucha lo que se viene. Viaja a París, viaja a Nueva York, estadías en Satoricen, Rock in Rio, entradas al Asunciónico, TV Smart, cuatriciclo, motoscooter y muchísimos premios más. Por cada compra de 50.000 guaraníes ya estás participando con todas las formas de pago, incluyendo nuestro delivery 627.000. Entérate más en las redes sociales. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. En estas fiestas no te quedes sin energía.
energía. Los paneles solares son tu mejor opción para combatir los cortes de luz. Además, son silenciosos y cuidan al medio ambiente. En Power Systems contamos con una amplia variedad de soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py e informate más o llama al 0983-625-254. ¡Qué locura! Llegó la promo más grande del país. Bristol regala 1.000 millones en premios. Esta es la única promo en la que todos ganan. Más de 200 millones en sorteos semanales y 800 millones en cuotas de regalo. Aprovecha y compra hoy, porque este viernes se realiza el tercer sorteo de 10 millones de guaraníes en vale de electrodomésticos. Y vos podés ser el ganador. Vení, compra y gana. Contáctanos ya. Llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 12:44. Tan particular fue el penal de la Pantera que sigue recordando alguno parecido, y nos dice Arnaldo, cierto, el de Rodrigo López contra Independiente del Valle. Te habrá sobre la hora Guaraní. Ahí mismo fue la pelota. Sí, y fíjate que por eso después Independiente del Valle llega a la final, con Ascona. Claro, esa fue la Sí. segunda fase, ¿no? Por ahí. Segunda. Era la fase final del repechaje. Ah, la fase final. Claro. No era tan larga como ahora, donde tenés que pasar 3 filtros. Eran 4 partidos. Pero sí. Y igual, o sea, yo creo que los muchachos están recordando penales pateados altos. O sea, tipo Tony, ahora lo de... Pero el de Rodrigo es cierto que fue a ese mismo lugar. Sí, pero a mí lo de Leal, lo que me extrañó es con qué parte del botín le pega, buscando tipo el ángulo, y es muy difícil, ¿verdad? Y el penal contra Boca fue afuera. O en el palo. Para mí que fue el cartel, ¿eh? Para mí fue afuera. Sí, afuera, por eso te digo. Esquinado, no acierta largo. No, por eso. Fue al poste derecho, afuera, pegaron en el Todo cartel. lo contrario. O sea, aquel habrá sido rasante al suelo, creo. Sí. No sé si era Orión el que estaba, ¿verdad? Pero este fue buscando, para mí fue inversamente proporcional. Pero sí, no, después tenemos, o sea, los penales tirados. Bueno, para que la última Copa América Paraguay, Beto, Zamudio. Sí, también. O sea, si el tema es categoría tirarla a las nubes, ahí ya te recordaban lo de Tony. Orión dice Juanma, sí. Sí. Y Roque contra Guaraní en Pedro Juan también. Sí. No, de esas hay varias. ¿verdad? Muy alta. De tirar. Vamos a escuchar a Julio Cáceres y a Derly González por parte de Olimpia, después con San Martín. Garnero fue expulsado ayer, al final del partido nuevamente. Vamos a los ecos de ayer, entonces... Julio Cáceres y Derly González. Primero. La verdad que muy contento. Creo que los muchachos se merecieron por todo lo que venimos pasando día a día. Mucho compromiso desde el día que asumimos y bien merecido de este paso a la final. ¿Y cuál fue la clave justamente, profe, para dejar atrás a este equipo de Libertad? No, fue un partido bastante parejo, los dos grandes equipos. Nosotros nos preparamos bastante bien en la semana, hablamos mucho, colocamos también jugadores que también creíamos que iba a responder bien, y creo que los muchachos respondieron bien los cambios también. Terminamos igualados y gracias a nuestro arquero también hicimos la diferencia en penales. Muchas gracias. Creo que no tuvimos un gran año y llegar a la final y tratar de conseguir un título es muy importante y bueno, el grupo se merecía y muy contento por eso. Bueno, era el partido para ustedes Derly, sin dudas. Sí, era el partido a ganar para estar a un paso de conseguir un título que nos vendría bien por el año que tuvimos y para toda esta gente que se merece. Bueno, ayer me dio la euforia del público, hablaron también últimamente de Derly González, Roque contra Brasil, como recordaba Dani recién. Martín y Zamudio fueron los que erraron en la Copa América. Domingo así, David Martínez. Martínez también. Beto no falló. No, Beto no dice aquí, no dice David Martínez. David, pero no fallaron. Y Zamudio. Puede ser, porque, bueno, hay que ver los tres. No, habrá sido, porque yo creo que Antonio atajó 2. Ajá. Contra Inter también Olimpia ganó los penales, ¿cierto? Así es, en el Beira Río. Y con efectividad absoluta, Beto también falla, nos dice Juanma. Sí. Gracias a lo que decía Dani. Entonces, los tres.
Pero por eso, yo no sé si los tres fallaron hacia arriba. Yo lo que me acuerdo que Beto y Zamudio, ahora la categoría... A Beto le atajó el arquero, dice Marquito Garay. Ah, entonces tienes razón, lo de Martínez entonces. Martínez y Zamudio. Categoría tirarla a las nubes. ¿Y cuál es el más célebre? Yo creo que... Baresi. A nivel mundial. Claro, a nivel mundial. Pero Baresi y Bayo. Los dos. ¿Cuál de los dos? así. No, sí, pero Baresi es peor todavía, ¿eh? Pero viste que el de Bayo es más famoso. Claro, porque Bayo era el 10. Claro. Era el que no podía fallar. Cada hincha, o sea, el hincha tendrá el de su club, ¿verdad? Sí, pero digo así pero a nivel no en es una final de un mundial, tirarla arriba. Yo compro eso. ¿Sabes por qué? Porque además era la primera definición en penales de una final. Sí. O sea, no había esa y sí, yo creo que esa es la más emblemática. Capaz los chicos dirán, no, ese ya es muy de... Pues ya es 94, vieja, ¿eh? 94, chicos. No, pero igual. Miren quién era Bayo, ¿no? Y ahora, pero no hubo una tan así decisiva en una final de mundial, porque no por eso. Vos mirá Italia contra Francia, no hubo una de ese tipo en la final del 2006. Y después no hay. Porque fíjate que en la última Euro hubo mucha tanda de penales. La final también se define, pero no es que hubo no hay una estrategia como esa. Claro, porque él termina atajando los Donnarumma y compañía. Vi que la vez pasada volvió a fallar Jorginho, ¿verdad? El de Italia. Sí. Pues mira que ayer yo estaba mirando el partido de Olimpia Libertad y dije, falta 5 minutos Portugal-Serbia. No me fui a ver. No mira que quite en vivo eso. Sí. Porque sabe que era la típica. ¿Viste? No le hemos hablado, Federico, fuera de micrófono. Sí. Cuando Renato Sánchez hace el gol sí. y empezaron, como se dice en la jerga, macanear, yo dije, Serbia, hace Tadic. Y después del segundo tiempo, después yo relojeo y digo, bueno, va a empezar el partido Olimpia. Entonces digo, bueno, voy a ver veo el gol de Deli, porque fue el comienzo. Después veo, ¿sabes qué? Yo te sé, esa triple intervención, esa yo ya veo después en el resumen del primer tiempo. La que se salva Libertad. Sí, esa por entre ejemplo. Martín Silva y Viera. Sí, esa en tiempo real yo no veo. Yo hago zapping, le digo a la gente ahora y agarro, digo, minuto 40, voy a ver los últimos minutos. Qué loco, ¿no? No. Pero viste, ese cuando voy a decir, una corazonada. Puede pasar. O sea que yo estaba mirando el partido, pero no Twitter, y después pongo Twitter y veo Ronaldo. Y ahí ya me fui a mi, como siempre digo, Sport Center, que me muestra todo al toque. Increíble el gol, el primer gol que le hacen a Portugal. Si hablamos de lo de Anthony Silva ayer, la otra vez, el gol que se hace el arquero de Portugal para el empate. Y qué bien, qué fuerte lo de Serbia. No, porque además se lesionaban jugadores, entraban y después, pero vos te percatás porque Portugal tiene las famosas contras para liquidar. Para ponerse 2-1. Y no hacía. Se fastidiaba Ronaldo con su compañero. Después se dio el gol de Mitrovic y el festejo alocado. Impresionante. Me hizo acordar aquello de cuando tuvimos la cancha allá en Rusia de Croacia contra Inglaterra. Sí. Cuando fueron todas las esquinas, y después entraban todos. Espectacular. Y ya que tiraste lo del 94, a mí sabes qué otra cosa me recordó. Claro que Portugal todavía tiene una chance en el repechaje. Ahí me recordó Bulgaria-Francia. Te acuerdas sobre la hora. Hablando justamente del Parque de los Príncipes. En el Parque de los Príncipes. Hoy para los chicos la cancha de PSG, pero en esa época claro. La selección. No existía Saint-Denis todavía, que es la cancha donde juega la azul. Yo no sé si fue la última vez que Francia no se fue a un mundial. Es más, o sea, era la misma. Francia tenía que empatar nomás y Bulgaria con Stoico y compañía le terminan ganando sobre la hora 2-1. Bulgaria elimina a Francia y Bulgaria se manda fue la última vez, ¿cierto? Claro, y Bulgaria hace un gran mundial en el 94. Pero elimina a Alemania, nada más y nada menos. Vigente campeón. En cuarto de final. Y Roberto Baggio los elimina en la semi. Sí, acá la película de Baggio se centra mucho sobre ese penal en el Mundial 94. Está en Netflix, no sé si la vieron, nos dice Robert Peralta. Sí, yo la vi bien. ¿Sabes qué? Esa película está buena por lo que yo solemos hablar y te digo, viste, a veces cuando vos conoces la historia, a veces te pones como el medio el crítico, decir, no, pero esto no fue así, no, pero lo que ocurre ahora con esta serie de Maradona. Eso, ayer le dije a Ben lo que me está pasando. Vos sabés que ayer me puse a mirar 4 capítulos y no me cierran. Pero ¿sabés por qué te pasa eso? Porque vos conocés la historia. Ahora,
Para el que Hasta nunca los conoció, diálogos conozco y hay diálogos tan tontos ahí que no eran de Maradona. Ya te digo, no sea así. Porque para el que no conoció o solamente escuchó, puede ser instructivo. Entonces lo que decía Robert allí, el tema de... Es interesante por esa dinámica que había entre Arrigo Sacchi y Baggio. Porque Arrigo Sacchi es el famoso acá, lo que hace poco creo que fue viral con este tema de la Volpe, hablando en ESPN por lo de Riquelme. O sea, muchachos, en el fútbol moderno, si no corre. Y eso era, o sea, Arrigo Sacchi, el que venía de haber dirigido a un equipo de ángeles como el Milan, pero dijo, no. Este equipo era un equipo gasolero. Claro, y allí no entraba Baggio, y Baggio era el... A España en cuarto de final lo eliminan en forma inmerecida. Incluso está la jugada que le rompen la boca a Luis Enrique, ¿verdad? Tassotti contra Luis Enrique. Sí, y que no lo pulsaron y termina ganando de contra. Claro. A Nigeria más o menos también, ¿eh? Sí, sobre la hora. Y sobre la hora termina ganando, sí. Y fíjate que allí, o sea, para mí esa película sí está buena porque te cuenta un poco la dinámica que había entre el técnico y la estrella del equipo. Y allí medio, y después cómo Baggio también hace todo lo posible para estar en el que él iba a considerar su último mundial, en el 98. Y ahí ya no, bueno, la gente claro. spoilear. Pero ahí se da el hecho que en el debut de Italia juega contra Chile de la dupla Sasá, y hay penal para Italia y Baggio mira para otro lado. Porque él no pateó nunca más un penal para Italia. Claro, y después Roberto Baggio. Él se rompe y él quería estar para Corea. No llega. Y él hizo todo lo posible para llegar. Pero el técnico, Trapattoni, de quien yo tengo muy buenos recuerdos por todo lo que se calentó en el partido contra Corea, en octavos, no, y eso también cuenta. Ya estaba Francesco, ¿verdad? Claro. Y cuenta, o sea, y entonces, para mí, sabiendo más o menos la historia, pero hay puntos que son interesantes, ya que citaba el tema de la lo de Maradona, me disculpa, Benro, pero conozco mucho la historia de Maradona y antes de estar mal, Maradona era un creador de frases inolvidables. Y acá le ponen cada frase, cuando entra a vestuario de Barcelona le mira a Schuster y dice, vos qué comés, una cuestión... entonces está muy bien logrado, hay muy buenas imágenes exteriores, muy buenos recuerdos porque van mezclando con las imágenes reales. No te gusta mucho entonces. No. Pero ayer me puse a mirar hasta el cuarto, quinto y no me llena. Le pasa a él y lo que le pasa a cualquiera que capaz... Por eso esa frase final cuando dice... esta película está basada en hechos reales. Sí. O cuando te ponen, viste ahora con esta serie tipo de narco, eso en Netflix, te ponen para motivos dramáticos. El famoso se inflan algunas cosas, se adaptan, porque si vas a hacer así, vas a ser más un documental. De tanto sabe de la vida en Maradona, entonces... Pero eso ocurre, que fue muy público. Pero eso ocurre con todos. Sí. Por eso te digo, a veces tenés que ver, o sea, a ver... a vos te fascina el tema y solíamos hablar acá el tema de la guerra mundial, ¿verdad? Claro. Pero, ¿sabes por qué te fascina? Porque es un mundo nuevo. Capaz, ¿sabes? Que ahí vos hablas con un excombatiente y te vas a decir, ¿qué? No fue así, no, ¿qué va a ser así, tal? Entonces, por eso te digo, a veces una pizca de desconocimiento ayuda para que vos te... Si sos siempre el que conoce todo. Ese cuando es tipo en el tereré o en el asado en el tercer tiempo. Vos contás, tipo una anécdota, y no falta el que dice, no fue así, yo te voy a contar y pierde un poco gracia. A veces ocurre eso, ¿eh? Por eso la diferencia entre ficción, semificción y documental. Por eso ponen esa frase, estos hechos están medio... Sí, incluso algunos fueron cambiados pero realmente no llena. Saludos para Luis Olmedo, que tiene la camiseta de Baggio, dice para el quinto. Mira qué linda talla, ¿eh? Mira. La pucha, Luis. Yo no sé de dónde vino Luis Olmedo, tiene una Copa del Mundo también, no sé de dónde vino, ¿eh? Es tipo no quiero decirte tipo el alemán de los violines, Luis, pero tranquilo, ¿eh? Esa copa ya... Mira. Está linda. Qué lindo, ¿eh? Con esto, hermano, podría hacer una exhibición por ahí. ¿Puedo llevar el pincho? Claro, 5.000 guaraníes per cápita para tocar la Copa del Mundo. No, Greta. Todo monetiza, todo ya, Federico. ¿Qué dice Benru? No, pero Benru, no sé si es de su gusto, dice lo mismo que The Crown, por ejemplo.
Claro, el tema de la... Ah, bueno, pero él habrá leído mucha revista Hola, No, viste, conociendo Yo lo también de la que te reina. doy claro. No, pero está bien. Pero no, más de él está bien. maneja todo lo que tiene que ver con No. Londres y compañía. Lo de Inglaterra, ¿verdad? Pero no, lo que pasa es que el tema de... ¿Por qué esa maldad, Ariel? No, y él viajó ahí, No, se fue, ya estuvo por sé, aquí. pero hiciste algunas referencias. ¿Sabes qué? Pero con lo que dice él, viste que The Crown abarca prácticamente toda la vida de la reina, ¿verdad? Y lógicamente cuando ella habla de su rutina de la Primera o la Segunda Guerra Mundial, todos vemos como... Claro. Ahora, cuando le tocó esta temporada de la princesa Diana, año 97 y todo eso, ya apareció en lo que dijeron, no fue tan así, Claro. no, pero ahí fue más, bueno... Y bueno, Benru que según lo que dice Maneja el Ariel, tema. consume mucho lo de la realeza, y vos, Federico, decís que él consume mucho la revista de corazones. No puse el tema de Revista Hola porque la Revista Hola sacaba todas las ediciones, sacaba un especial de la reina, ¿verdad? Y aparte de verlo, estuvo en el Palacio Buckingham también. ¿Quién no tuvo una mamá, una abuela o una peluquería donde ir que tenía la Revista Hola? Sí. Claro, pero Benru Vos te vas era... y- pero sí consumía eso. Bueno, aparte en el programa donde está con Denise Confioro también habla mucho de eso, entonces conoce. Acá dice, por ejemplo, en HBO Max hay un documental buenísimo de Maradona, sí, me recomendó Dani, lo vi y está buenísimo, es un documental pero sensacional, porque muestra cosas, por ejemplo, cuando el presidente de Nápoles le dice quédate en plena obtención del título y él me dice me quiero ir, o muestra cómo era imposible para Maradona vivir en Nápoles, que llegaba a un lugar, se bajaba la Ferrari y le perseguían 500 personas. Y le seguían. No, está muy bueno, muestra la gloria y la decadencia de Diego Maradona. Recomendable. Mira esta es un ídolo, mira. La 8 de Gaza. La de Gascoigne. ¿Qué Esta dice te pueden luego? negociar, Luis, Fair play, dice. ¿Y en la otra? Porque vos La sabés otra que tiene un símbolo de cuál Eurocopa, si ¿verdad? tiene la del 96, vale oro. No, si No, la del esa- 96 no es la que le hace el gol a Escocia. Él. Sí. Es Es que muy él- recordado. es que Ese fue su mejor... Sí. Más allá del partido contra Nigeria en la cancha de Nápoles, justamente. En Nápoles. Ese fue un partido donde Gascoigne y Laine que lo ganaron ellos solos, ¿no? Sí. Acá tienen, Fair play. Bien. 8 hombros, mira. Bien. Qué lindo, Luis, Bien. Está, hermano, está. Dale. ¿Puede contar el caso del... No, ¿qué es esto? No. Saludos de Ciudad del Este. En la película Una mente brillante sobre la historia de Johnny Nash. Al final, cuando le entregan el Nobel, él hace un discurso, cosa que en la vida real jamás sucedió. Gran actuación de Russell Crowe. ¿En serio? Claro. Hay que verla. Vamos a Johnny González, reunión de la Comisión Directiva de Olimpia, decíamos de urgencia, conferencia de prensa tras la misma. ¿Qué tal, Johnny? Federico, ¿cómo te va? Buen día, saludo para todos. Bueno, día de actividad hoy, Johnny, Sí, realmente se cumplió lo que anticipaba en su momento el señor Balota, renunció el presidente Miguel Brunote. Ahora reunión de comisión directiva, Federico, esto seguramente va a culminar en cualquier momento y de esa manera se oficializa la salida de Brunote y la entrada del señor Cardona, pero en esta reunión, Federico, al culminar no va a hablar nadie, recién a las 18 que hará la conferencia de prensa de presentación de Miguel Cardona como nuevo mandamás de la institución decana. Bueno, 18 horas, ¿a dónde va a ser en el club? Sí, en el club será esta conferencia de prensa, Federico. Está perfecto, Johnny. Algo más que informar. Recordemos Miguel Cardona. ¿Quién queda como vicepresidente primero ahora? Y eso vamos a confirmar. Seguramente va a continuar el señor Juan Pechi Miltos. En su momento, él muy cercano a Brunote. Seguramente se va a tocar al equipo de Miguel Cardona porque definitivamente Federico hace un buen tiempo ya Cardona venía preparando su equipo. Me acuerdo una vez en Bordenave, en aquella nota con ustedes el día Cardenal Deportivo, decía cuando Bruno le consultaba si lo veía con buenos ojos a Cristian Domínguez como candidato, él decía no, yo lo veo a Miguel Cardona. Fue antes del partido contra Inter en el marco de la Copa Libertadores en Brasil y ya se perfilaba para ser presidente. Miguel Cardona, cosa que se oficializa hoy con la renuncia de Brunote, esta reunión de comisión directiva y la oficialización de Cardona, repito, ya es oficial, él asume en esta reunión y seguramente
para la gente, para el socio, para el Inter Olimpia, la presentación en sociedad hoy a las 18. Johnny, ¿cómo queda la estructura dirigencial con esta salida de Brunote? Sí, todo eso vamos a confirmar, Ariel, porque esto permanentemente se mueve a la Olimpia. Recordemos que Cardona había arrancado siendo tesorero del Olimpia, después la renuncia del señor Doria ha dado un lugar para que pueda ingresar. Primero la renuncia de Marco Trovato, sube como presidente Miguel Brunote, renuncia también Doria en la semana, porque Trovato renuncia inmediatamente después de esa asamblea de octubre del año pasado, ingresa Brunote como presidente, Cardona va como vicepresidente primero, Doria se retira e ingresa allí el señor Juan Pechi Miltos, que en principio era solamente directivo y ahora es vicepresidente, y todo eso vamos a reconfirmar, Ariel, quién será el próximo vicepresidente segundo. Bueno, está Johnny, estamos atentos a cualquier información, ¿sí? Perfecto, señor. Johnny González, reunión, dirigencia de Olimpia, directiva, y esta tarde, hasta ahora, a las 18, la conferencia de prensa para la presentación de el nuevo gobierno allí de Olimpia. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas, pisas fuerte. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos o dulces de leche, crema de leche, para todo lo que hagas. Elige el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Más de 60 años en el mercado, con 4 fábricas, 6 centros de atención. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfonos 021-506-104, 0228-632-490. Seguinos en el Facebook. Llegó Movipuja, la subasta inversa, donde la oferta mínima y única gana. Regístrate y participa ingresando a www.movipuja.com. Seguí las subastas en el Cardinal Deportivo. Puedes llevarte una notebook HP G7 por 100, 500 y 1000 guaraníes. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. Estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país, y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo, 805 Casa Italia, teléfono 228-94. En Cambios Urendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39,000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Tu nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Volvió la feria de garaje del Shopping Mariscal. Aprovecha los descuentos hasta 70% en locales adheridos y la mejor música todos los días en el festival de temporada. Hasta
Plata. Este 15 de noviembre te esperamos en la planta baja del bloque A para vivir una experiencia musical con grandes ofertas. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Bueno, verano del 92, muy buena película sobre el campeonato impensado de Dinamarca en la Euro 92. Hay que buscar, la verdad que gran campeonato aquel. Aquella fue la primera Eurocopa que vi en directo, todos los partidos. Sí, sí, y esa también. Ahí, por ejemplo, entra el tema de que al verla sabiendo todo, hasta yo hace poco el que, por ejemplo, pues no quiero lo spoiler demasiado, ¿verdad? El que no conocía, por ejemplo, la historia de la tragedia familiar de uno de los jugadores, sí le va a ser bastante tocante. Pero ponerle aquí el que ya vio sabiendo eso, a mí entre las dos que recién citábamos, la de Valle me gustó más. La otra es una producción local. Y claro. Que ahí, por ejemplo, habla de cuando se pichan los hermanos. O Michael más. Hay que decirle a la gente que Michael Laudrup no jugó esa Euro. Y que solamente jugó Brian Laudrup jugó, sí. Y Brian termina siendo una de las figuras. Y eso. Qué linda Eurocopa. Sí, y la otra, yo le conté a usted la película que también era una producción local de Irlanda que iba a jugar el partido de su vida contra Brasil en el Mundial 86. Y pierde 4-0, pero cómo se preparan, cómo lo viven, jugar contra Brasil, realmente una película de esa tipo underground, ¿verdad? Por ejemplo, de bajo costo, ¿verdad? Una podría hacer, por ejemplo, qué sé yo, y porque para nosotros era toda una rareza, pero te hablo dentro de, no sé, uno siempre se pregunta cuál es un tiempo relativamente pasado para hacer una película sobre eso. El gol de Panamá contra los ingleses en Rusia 2018. Creo que no me acuerdo si perdieron 7-1, 8-1 y ese gol lo gritaron con el alma. Y tranquilamente puede hacer un lindo guión, un buen libreto, buena dirección, decir lo que significó ese gol allá tipo en un pueblo así recóndito de Panamá, ese gol, ¿verdad? Donde y no te pierdas cuando sacan del medio queriendo sorprender y hacen el gol. Claro, porque era la época cuando decían que si todos iban festejados de un lado querían salir. Ellos se avivaron, lo vieron. Claro, y esas cosas, ¿verdad? O sea, para no decir que, porque para mí el cine, las grandes historias son esas, no la de, el especial de Francia campeón del 2018, Amazon hizo una serie de esa. Está muy buena, sí, pero o sea, es la típica, o sea, es la que vimos todos. Ese tipo de cosas, ¿sabes qué, Federico? Sirve para el tema del acceso exclusivo que tienen la producción para ver, mira un poco cómo festejaron después de aquel partido. Pero a mí siempre dame esas historias esas historias tapadas y que generan ese tipo de pasión. Y esa fíjate cómo ha cambiado la Eurocopa. Ahora jugaron con 80 equipos, ¿verdad? O sea, exagerando un poco. Fueron al formato de 24. Esa que recordamos el 92, jugaban 8 equipos. O sea, le digo a la gente, eran 8 equipos divididos en 2 grupos y clasificaron los 2 primeros, después ya eran las semis. Y esa semi contra Holanda es bravísima. Bravísima. La de Dinamarca, ¿eh? Sí, que era... Es como los mundiales que te aparecen jugadores y te quedan y después hasta se convierten en apodos los jugadores. Yo me acuerdo que el 96 también estaba recordando, pero la de Poborski y compañía 96, ¿verdad? Gran actuación de República Checa. Y pierde después con Alemania. La final por gol de oro, gol de plata. Con Oliver Bierhoff. Exactamente. Bueno, recuerdan los compañeros, pero sí, también Fernando Codas, el tema de Invictus, pero esa es una superproducción con Morgan Freeman, gran película. La de el torneo de rugby en Sudáfrica. Le digo a Fernando Coda que me gustaría que done para el quincho. Tiene la remera de Guti jugando contra Paraguay aquí en aquel famoso amistoso de Real Madrid. Le queda bien una donación tuya, Fer, y vamos a nombrarte todos los sábados. Mi querido Edgar, Guillermo Barros, que el otro Ariel. Sí. ¿Lo escuchamos al instante? Dale. ¿Sí? Sí. Después metemos más del tema de Olimpia Libertad. Preparación de Guaraní Cerro. Mira el aporte de Johnny Federico. Este pregunta si conoce al señor Chum. Pregunta, mira, Luis Olmedo está sacando chapa la camiseta, mira. No. ¿Cuál es esta 15? ¿Tiene una letra y esta letra, Dani? No, esa es China. Está china. Sí. El Chamfle, dice Johnny, pionera de las películas sobre fútbol. ¿Quién? El Chamfle. No, Ramón era el técnico. ¿Cómo se ponen todos? Chespirito, una de las grandes estrellas. Bueno, impresionante.
cómo le pegaba el Chavo, sí, terrible, dale. ¿Hace cuánto no llenas tu tanque al máximo? Hacelo con la línea de combustibles Activa de Petrosur, diseñada específicamente para alargar la vida útil de tu motor y mejorar su eficiencia, para que llegues mucho más lejos pagando menos. Proba las naftas Activa 89 y Activa 92 o el diésel Activa S50 para llegar a donde quieras gracias a su calidad internacional certificada al menor precio del mercado. Solo en Petrosur. Tu moto y vos, un equipo full, llegando a donde querés llegar. Y para que puedas seguir sumando aventuras, todas las motos Taiga este noviembre vienen con una mochila de regalo. Más info en nuestras redes sociales o al 0981-288828. Taiga te lleva donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. ¿Estás buscando una pala cargadora? Encontrá la ideal en Target SA. Palas de 0,75, 1,8 y 2 metros cúbicos, ideales para todo trabajo en todas partes. Cotiza la tuya al 0985-692-253. Target, representante oficial de Liugon en Paraguay. Con Asismed podés elegir el plan que más te conviene. Además te brindan cobertura inmediata en prestaciones ambulatorias. Para conocer más sobre los planes, comunicate a través de las redes sociales Asismed PY en Instagram, Facebook y Twitter, o también al 021-288-7000. Asismed, toda la vida. Llega el verano y en Electrovan pensamos en vos para esos días de intenso calor y que solo querés estar en la pile. Para acompañarte te traemos el speaker JBL Extreme, resistente al agua, en cuotas de tan solo 200.000 guaraníes. Ingresa a nuestra web www.electrovan.com.py y echa un vistazo a todos los modelos disponibles o visita una de nuestras 30 sucursales. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Bueno, Colombia, Paraguay mañana. En Colombia hay malestar, imagínense cómo estamos nosotros, pero en Colombia también malestar. Ellos hablan que también es mañana el último, y si no ganan mañana ya... Pasa que vienen de... ¿Cuánto? 3 empates y una derrota. Una derrota con Brasil justamente, empate con Uruguay, justamente con Brasil de local. Colombia y Paraguay comparten un mismo récord. ¿Hace 4 partidos que no ganan o hace cuánto? Que no marcan. Colombia hace 4 que no marcan. Hace 4 con los jugadores que tienen, ¿eh? Sí. O sea que después de otro partido que no marcaron más. Por eso, por ejemplo... Pues fue más o menos así, fue. Claro. Sí. Es que fíjate que después ellos, por ejemplo, hablan... por eso no es una cuestión exclusiva cuando se cuestiona a alguien que está bien en su club, pero mal en la selección. Ellos le cuestionan muchísimo a Duván Zapata. Dice, ¿cómo en Atalanta la rompe y acá no hacen nada? Por eso le echan ojo de que arrancaría Borja, que inclusive es más de la casa, ahí en Barranquilla. Y Borja juega un equipo que está cerca de irse a la B, ¿verdad? Como Gremio. Pero están allí. Perdió otra vez, ¿eh? Claro, pero lo que hacen en Colombia es, ellos tienen el cálculo. Nuestro cálculo ya es muy de ficción. Pero ellos dicen, ganamos los 3 partidos de local y ellos cierran las eliminatorias contra Venezuela de visitante. Y puntuamos allí, vamos al Mundial. Porque ellos tienen a Paraguay, Perú y Bolivia, si no me falla la memoria. Entonces, como que dice, si hacemos los 9 acá en casa, ahí ya te da 25, después tenés Venezuela. Creo que la otra salida es una salida complicada. No sé si Argentina. Pero, o sea, el cálculo que hacen ellos es ganar mañana como sea. Sí, por eso. Entonces, por eso uno tanto se lamentó, se decepcionó desde la declaración de nuestro técnico. Cuando acá también dijo, no, a Chile hay que ganarle y después vemos cómo nos acomodamos. Y bueno, ¿qué hace Colombia para el partido de mañana? No, a Paraguay hay que ganarle. El sábado charlamos con el colega y el colega fue diplomáticamente sincero. Van a escuchar de aquí hasta el martes de parte del técnico y los jugadores, sí, le respetamos a Paraguay y todo esto. Pero llegamos a empatar ese partido contra ustedes y va a ser una hecatombe. Vi un artículo también en un medio colombiano donde hablaba de Paraguay como visitante de Colombia, históricamente un hueso duro de roer, una frase bien antiquísima, pero ponían eso.
más allá de cómo está la selección. 13:17. ¿Estás buscando una pala cargadora? Encontrá la ideal en Target S.A. Palas de 0,75, 1,8 y 2 metros cúbicos. Ideales para todo trabajo en todas partes. Cotiza la tuya llamando al 0985-962-253. 0985-962-253. Target, representante oficial del Lugon en Paraguay. ¿Sos el que siempre sale congelado en las reuniones de Zoom? Acelera tu internet con la fibra óptica Claro. Podés elegir el plan de 100 megas a solo 85.000 guaraníes por 12 meses. Cambia a la mejor fibra óptica llamando al 021-417-8000. Internet cambió. Cambiate a Claro. Atalaya S.A. de Seguros premia tu preferencia, obsequiándote por tu póliza nueva un autorradio con pantalla, cámara de retroceso y parlante para tu vehículo. Apúrate que tenés tiempo hasta el 30 de diciembre. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Visita nuestra página web www.atalayaseguros.com.py. Todo Paraguay sabe que si hay Quitadol en casa, hay alivio para todos los dolores. Ello, Pichupe Quitadol. ¿Ya pensaste en la mejor inversión inmobiliaria? Boulevard Plaza Pinedo es un proyecto único, te ofrece más de 4.200 metros cuadrados, áreas comunes, parque infantil, piscina, camineros internos, gimnasio, cancha de fútbol, 6 quinchos, seguridad 24 horas, ubicación privilegiada, financiación propia en guaraníes. Contactate al WhatsApp 0972-413-100. Visítalos en redes Boulevard Plaza Pinedo. Podés hacer un tour virtual del proyecto en www.idesa.com.py/boulevard. Es un emprendimiento más de Idesa. Idesa, máximo respaldo a su inversión. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Para construir el futuro que queremos, ponemos las herramientas constructivas correctas en las manos correctas. Petersen, potenciando el desarrollo productivo del Paraguay. Petersen, encontrá Petersen en Instagram y Facebook como Petersen PY. El CCPA lanza una nueva convocatoria para los cursos de inglés de este mes de noviembre. Volvemos de manera oficial y segura a las clases presenciales con la metodología interactiva de aprendizaje del CCPA. Esta convocatoria arranca este mes, dirigida a niños de 5 a 10 años y adolescentes de 11 a 15 años. Ingresa a las redes sociales del CCPA o escribinos al WhatsApp 021-224-831. CCPA, we do it together. Está 13:20, un reconocido técnico hizo 4 cambios y está para dejar a su equipo sin mundial. Increíble eso. Lo de Cooper, Héctor, con Congo. Ayer ganó y clasificó al mundial, pero hoy hay protesta porque hizo 4 cambios. Y si pierde partido la protesta va a quedar segundo y queda fuera del mundial. Increíble. Si queda fuera del mundial por eso, hermano. Héctor Cooper, que ya tuvo algún problema antes. ¿Cómo es? O sea, hizo en 4 momentos. Sí, hizo los cambios en forma irregular. Irregular. Sí, claro, Sí, claro, sí, sí. porque viste que se puede hacer 5. Benín lo renunció. Utilizó 4 ventanas para hacer los cambios. Exactamente. Y ganó el partido 2-0 con suficiencia. África Sí, queda fuera por eso, hermano. Pero vieron el penal que le sancionan a Ghana. Gana Sudáfrica. No, Ghana no vi. Yo vi el de... Yo no miré, pero no me extrañaría que suceda. Vi el de Zambia, vi también que nunca clasifica por Serbia. Etiopía. No, el primer gol de Serbia es eso entra de... No, acá estamos hablando de otra cosa, Ariel. No, lo que él dice, o sea, eso entra en los errores y más, ahora viste ese... o si no, van a decir también, mira el gol que no hizo Chile acá. Pero ese de los 4 cambios o lo del arbitraje... No. Increíble. Vamos a Guillermo Barros Equeloto hablando de eliminatorias, lo que dice el técnico de la selección paraguaya. Profesor, ¿qué de distinto vamos a poder ver el día martes en Barranquilla, ya que vimos una imagen bastante pobre en el Defensores del Chaco? Ahora de visitante, ¿qué de distinto se va a poder ver
de su equipo, de su selección contra un rival directo como es Colombia? Creo que el nivel futbolístico en las últimas fechas de eliminatoria no va a ser bueno. El nivel futbolístico de Paraguay el otro día fue muy parecido al de Chile. Simplemente ellos encontraron el gol en una pelota quieta y desafortunada de Paraguay, si no el partido fue parejo. Obviamente esperamos mucho más de nosotros y creemos que vamos a mejorar en cuanto al volumen de juego y en cuanto a nuestras intenciones, pero es difícil en este momento de la eliminatoria encontrar partidos donde sean abiertos, con muchas situaciones de gol, con buen juego, porque cualquier error, como el que nos pasó el otro día, te hacen perder un partido. Entonces cada vez los riesgos que se toman para los equipos es menor y entonces es difícil encontrar un gran partido de fútbol. Profe, después de esa expresión que se vio de Paraguay, usted dijo en algún momento que quería que Paraguay haga sentir visitantes a los que vinieron. No se vio quizás eso que se pretendió, a lo mejor faltó un poco más de tiempo de trabajo, pero Paraguay se metió mucho atrás. El primer tiempo vimos prácticamente 11 futbolistas atrás, con muy pocas aproximaciones. Ahora esto va a cambiar en Colombia, quizás un partido diferente ante un rival directo y en el que Paraguay se juega prácticamente la última chance de seguir encaminado allí en la pelea por el repechaje, porque es lo más cercano que tenemos, ganando unos cuantos partidos que quedan. Sí, obviamente que sabemos lo que nos jugamos en Colombia y la importancia que tienen los 3 puntos. Con respecto a lo del partido con Chile, creo que Paraguay, que nos hubiera gustado, quizá pararnos 20 metros más adelante en el primer tiempo, donde Chile manejó la pelota pero no tuvo ninguna situación de gol, donde le marcamos bien defensivamente, en ese sector nos hicimos fuertes, de hecho las jugadas más peligrosas de Chile fueron 2 disparos de afuera del área de Vidal. Quizá, te reitero, son circunstancias donde están jugando donde no se van a dar grandes partidos, porque la diferencia que hubo en Chile contra Paraguay no la hubo el otro día. Pero me parece también la cercanía del final de las eliminatorias hacen que cada uno arriesgue menos, se vean menos partidos ofensivos y las diferencias sean mínimas. Johnny González, ABC TV y ABC Cardinal. Guillermo, ¿cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Cómo sería la estrategia para ganar estos partidos, profesor? Porque tenemos que ganar de 5, por lo menos 4, cuando cuesta tanto crear ocasiones y hacer goles. ¿Cuál sería su estrategia? Cambiar hombres, cambiar sistema para tratar de ganar los partidos. Bueno, la verdad que para ganar los partidos y hacer goles debes jugar bien, debes buscar el gol, debes generar la situación de gol a través del juego. Te reitero, es muy difícil. Vos fijate que Chile el otro día no tuvo ninguna situación de gol y cuenta con jugadores también de un nivel europeo y de gran trayectoria como Medel, Sánchez y Vidal, pero no encontraron nunca la jugada para hacer el gol, la encontraron a través de una pelota quieta. Te reitero, los partidos cada vez son con menos riesgos ofensivos, pero nosotros debemos ganar, debemos recuperar estos 3 puntos perdidos en casa para recuperar alguna posibilidad de estar con la ilusión de estar en el grupo que vaya a Qatar y ganar. Y debemos jugar bien. Tenemos que, cuando digo jugar bien, debemos generar nosotros nuestras propias situaciones de gol, más allá de lo defensivo, de la pelea, de la lucha que nos ponga en este momento Colombia. Alejandro, uno ya siente que va a ser titular o que va a ir a la banca de expectativa. En este momento, ¿sentís que el profesor Guillermo te va a tener en cuenta para el partido contra Colombia? Hay que preguntarle a él. Tengo 22, 23 jugadores que tienen un nivel en cada una de las posiciones pareja. Lo conozco de muchos años, lo he visto tanto en Argentina como en Estados Unidos o ahora lo he seguido en Arabia y es un jugador que puede ser titular y como el otro día entró, le dio fútbol, le dio juego, pudo meter 2 pelotas y que en estos momentos no aparecen esos espacios para meter en profundidad y lo hizo bien, así que es una posibilidad. Profesor, siempre escucho yo que tanto ustedes, los técnicos, colegas suyos, hablan de
cuando falta fútbol, que no falte la actitud. Y justamente eso faltó, actitud, faltó garra. Se le cuestionó mucho eso a los 11 que entraron especialmente el partido pasado. ¿Usted cómo lo vio, profe? ¿Vio de esa manera? ¿Usted estuvo conforme con la garra, con la actitud, si es que la tuvieron a su criterio los jugadores el partido pasado? Mira, uno como entrenador, aún ganando, nunca se va conforme de un partido porque siempre le encuentra alguna situación que hay que mejorar, de entrenar para el próximo partido. A mí me parece que el equipo trató y luchó contra un equipo que luchó del mismo modo y que tuvieron las mismas situaciones ofensivas. El partido estaba cerrado, yo creo que se luchó, quizá no colmó la expectativa por el resultado, entonces la negatividad del resultado se refleja en otras condiciones que pareciera que no las hubo, pero uno cuando analiza, cuando está frío y cuando mira de vuelta al partido y lo vuelve a ver y lo analiza con los compañeros de entrenadores, creo que en la lucha no perdimos con Chile, perdimos en el resultado, en esa jugada desafortunada. ¿Tiene el equipo definido para el martes? Lo tengo en la cabeza, todavía no lo tengo definido, no se lo he dado a los jugadores y seguramente que mañana previo al entrenamiento lo haré, pero estoy esperando también la recuperación de algunos jugadores que todavía no volvieron a entrenar desde el partido anterior y quiero saber si van a estar al 100% y disponibles o no. Mañana es lo que estuvimos de acuerdo con el médico, esperar hasta el lunes y definirlo. Y lo otro, ¿cómo lo ve a Colombia? Que si bien de local es fuerte, en las últimas eliminatorias Paraguay ha sacado triunfos importantes en las últimas eliminatorias. Bueno, lo que pasó en la última eliminatoria es más que nada un hecho que está en los registros, no va a impactar en el juego del martes. Considero que tiene muy buenos jugadores de nivel internacional, que también de repente está en una situación donde le ha costado ganar en los últimos partidos, le ha costado hacer goles en los últimos partidos y que necesita los 3 puntos como lo necesitamos nosotros, pero tampoco por eso, por la necesidad nuestra o la necesidad de Colombia, ve un partido abierto. Creo que va a ser un partido cerrado, muy táctico, con jugadores de calidad de los dos lados, pero vos me preguntás de Colombia, creo que tiene algunos delanteros que están pasando momentos en Europa muy buenos, como Zapata. No sabemos si va a jugar a James o no va a jugar James, y Cuadrado va a jugar de defensor como lo hizo en algunos partidos anteriores, pero creo que lo vamos a encontrar con un rival duro, difícil, con buenos jugadores, pero con la confianza de llevarnos los 3 puntos. Hemos observado una partecita del entrenamiento, no vimos a Matías Rojas, Antonio Sanabria ni Julio Enciso. ¿Ellos cómo están? Bueno, justamente hablaba eso con el médico. Calculo que van a estar con la posibilidad de jugar, pero el médico me pidió esperar hasta el lunes y poder determinar la recuperación al 100% o no. Tenemos una variante obligada, comparando el 11 anterior, la suspensión de Morel. Sí. Y usted menciona que va a esperar a esos futbolistas. ¿Es correcto imaginar una base similar a la que arrancó el jueves? ¿O quizá tiene en mente más cambios aparte de esa baja obligada? No, bueno, la baja de Morel es obligatoria. Tenemos ahí la posibilidad con Cubas o con Lucena de reemplazarlo. Pero vamos a analizar y ver, porque quiero poner al jugador que esté el martes, que esté al 100%, que pueda jugar los 90 minutos y no especular con que juegue solamente unos minutos y tener que cambiar. Quiero jugadores que sean fuertes desde lo futbolístico, desde lo anímico y que estén bien desde lo físico. Bueno, profe, más allá de los nombres de los futbolistas, del alto rendimiento que ellos tienen en sus clubes, cuesta que ese rendimiento se traslade en la selección o se vea reflejada en la selección. Discúlpame que insista en esto, pero ya no sería un problema anímico, psicológico, esa presión de que no se clasificó en mundiales anteriores y bueno, ahora ellos tienen ese papel fundamental de llevar nuevamente a la selección paraguaya a un mundial. ¿No sería el problema de eso? ¿Y cómo se trabaja, aparte de lo futbolístico, por supuesto?
Bueno, la verdad que es un plano donde es difícil opinar si es psicológico o no. El alto o el bajo rendimiento de un futbolista cuando lo hace bien en su club y cuando viene a su club, a la selección, no lo puede igualar, o habría que ver cuál es el motivo, si no es psicológico, si es futbolístico. Yo te reitero, yo tomé la conducción, sabíamos que teníamos muy pocos días de trabajo en los cuales no podemos trabajar o hacer lo que uno quiere, porque los jugadores vienen de viajes largos, están cansados, jugás a los 2 o 3 días y tenés que solamente hablar y charlar. Pero seguramente habrá algún motivo por el cual no puedan llegar al 100%. Hoy es momento de analizar el equipo, de tratar de dar lo mejor, de tratar de mejorar de algún modo el nivel y de ganar. Lo que vos me preguntás, quizá uno como entrenador lo va a analizar al final, cuando tenga que hacer conclusiones y mirar hacia el futuro y ver hasta dónde llegamos y qué es lo que vamos a hacer. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Ellos saben lo que necesitas, por eso te recomiendan la heladera Tokio Magna. Tokio, con el pacto de confianza NGO. Ahora renova tu pickup por una Ford Ranger 2022 con entrega inmediata. Acércate a Taperu Villa y tasamos tu usado como parte de pago. Ranger, la única con 5 años de garantía. La verdadera raza fuerte Sport. Te esperamos en Taperu Villa. Contactos al 021-671-900. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Quiniela TT se renueva y lanza su nueva imagen, manteniendo la misma tradición y compromiso con sus apostadores desde hace más de 5 años. Seguí jugando con tu quinielero amigo, porque jugando legal ganamos todos. Quiniela TT, comprometidos con todo un país. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta, un excelente producto que viene en 4 presentaciones con menta y boldo, con cetrón y burrito, con té verde y sabor limón, y la nueva presentación especial para mate con anís, boldo y manzanilla. Yerba mate compuesta Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. Redescubrí los yogures Trébol con cereales con nueva imagen y el mismo sabor de siempre, en sus 3 variedades, sucosos, Nesquik y Trix de Nestlé, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Lácteos Trébol, nutre tus emociones, bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual. Las presas no se peguen entre sí, viene con un práctico cierre SIB que facilita guardar lo que haya quedado del producto. Filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muselitos de ala y pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, deliciosamente natural. Ahora, a la hora de construir o refaccionar, las soluciones Guaira Pisos cuenta con la mejor variedad y calidad de productos y con los precios más convenientes del mercado. Pisos cerámicos Secafi, piso forte, porcelanatos de la marca Delta y Embramaco en diferentes formatos, diseño, pulidos y esmaltados. Las mejores marcas en griferías, encontralos en los 4 locales de Guaira Pisos. Seguinos en Facebook e Instagram como Guaira Pisos Sanitarios. Lactolanda te invita a cambiar al mundo desde los detalles. Volvamos a sonreír, volvamos a saludar y abrazar, volvamos a creer que todo puede mejorar. Disfruta y compartir Lactolanda, la marca láctea número 1, la salud de cada día. Este año la palabra más utilizada es reinventarse, y Tres Leones no quiso quedarse atrás, por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales, coco, frutos rojos, limón, burucuya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. Upisa ganó la certificación de marca país por la exclusiva calidad de sus productos. Upisa exporta más de 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Con Upisa tenés embutidos y cortes de cerdo con estándares internacionales en tu mesa. Upisa, calidad para el mundo. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito
crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándolos o en nuestras sucursales y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor crédito, amigo, comunicate al 021-495-950. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con las mejores o con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía, área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Territorio Asadero. Contamos con el mejor menú, todo hecho a la parrilla. Abrimos de martes a sábado de 18 a 22:30 y domingos de 11 a 14 horas con los mejores cortes de asado. Ubicanos en el área 4 frente a la Plaza Cara Cara Delivery 0984-95-5858. Seguinos en Instagram y Facebook, Territorio Asadero. Bueno, lo de Barro Esqueloto, Cacu Romero, que un poquito, y aparte queda fuera un par de horas después de esas declaraciones. Ya estaban hablando de lo de Colombia, el clima allí en Barranquilla, para la selección local. Vos sabés cuando te dicen, parece que nos meó un... ¿Verdad? Porque lo de Cacu es increíble, ¿no? Porque yo no voy al tema sanitario, porque a ver, es un test que te haces para el tema del viaje. Entonces, yo no le... Y además me parece que la ofrenda que hace la selección al mostrar a Cacu era una especie también de les pido a la afición, porque viste que entraron con este tema de acá escoba nueva y se jugó tan o peor que la era anterior, porque viste que la vez pasada era Gustavo Gómez y por eso yo te decía esa interpretación, porque sí, la pregunta no tenía pero me parece que a ver si ahora y la última pregunta de la colega ahí ya está y dice sí, no sé si es psicológico, porque era una pregunta del pasado, o sea, pero yo entiendo, más allá de la decepción que uno ha sentido por lo que quería transmitir Barros Esqueloto, me preocupa que vuelva a caer en lo que tanto hemos padecido de Berizzo y otros, cuando dice, mirá que en frío vi el partido y no es que perdimos en la lucha, en la entrega, en el carácter y nos ganaron por un accidente. O sea, y cuando dice, no, pero de ahora además vamos a ver partidos muy poco vistosos, feos, pero cuando dice, pocos arriesgan. Pero justamente, Guillermo, tenés carta libre para arriesgar todo lo que quieras. ¿Quién es lo que te va a cuestionar? Se te cuestiona lo que mostraste el jueves. O sea, yo no necesito que venga alguien de afuera a decirme que Vidal, Bravo, Medel, Alexis tienen más jerarquía que los nuestros. Para venir a decir, pero vieron que eso de jerarquía tampoco hicieron gran cosa. Si es para eso, no hubieras agarrado. O sea, vos tenés que hacer lo que está haciendo Alfaro en Ecuador. De decir, a pesar que yo no tengo apellidos tan pesados como nuestros rivales, estamos mostrando algo. Y mira que Ecuador tiene un fixture horrible aquí, porque mucha gente dice Ecuador porque está tercero. Ecuador tiene que agarrar de local a Argentina y Brasil, O sea, ¿de local? Sí. Y ya lo va a agarrar un poco más. Pero igual, capaz, o sea, no es lo de Colombia como te dije, espera, acá le agarramos a Paraguay, a Bolivia, entonces yo lo que acá percibo es, pues digo, nos meo porque al mostrarle a Cacu es como decir, muchachos, me equivoqué y ojo con el tema de los históricos ya a un lado. Claro, para ahondar más. Era como la imagen de la selección si vos tenés que hacer un banner, ¿viste? El flyer que se hace, poner al que menos resistencia puede tener la gente. Como no lo pone a Matías Rojas, lo pone a Romero Gamarra, que fue uno de los que, claro, la presentación va a ser el flyer y no poner la foto de Gustavo, de Almirón, de los Romero, de Junior, estoy hablando de Junior, sino era Romero Gamarra, el que desahoga un poco la presión, el malestar que hay sobre determinados jugadores. Y era la cara nueva. De hecho, ayer le decían, vos jugaste 10 minutos, hiciste 2 pases. ¿Por qué no toda esa cuestión? Y preguntarle al profe. Y bueno, y justo él intervino. Justo él el que viene a tener eso. Por eso, o sea, hasta eso le pasó. Y
Y yo, a ver, de esta conferencia lo que ya, o sea, escucho a un técnico que, claro, él apostó lógicamente al tema de ganarle a Chile. Salió mal, vimos que ni siquiera se hizo lo que, por ejemplo, Uruguay había hecho contra Argentina un día después. Entonces era, bueno, llenemos el espacio, ya no voy a ser tan frontal porque no tengo con qué. Y ahora ver lo del equipo, ¿no? Porque... Pero en serio, Daniel, lo que vos decís, acá tenés que arreglar todo, jugátela, jugate desinhibido. Si perdés, nadie te va a decir nada. Esa es la parte que a mí me quedó la pregunta. Ariel era cómo vamos a jugar en Barranquilla, si jugamos así contra Chile. A mí me preguntó en Asunción. Enrique, ¿cómo me imagino? ¿Cómo? Sí. A la pucha, pero es hora de que se asuma, entre comillas, algún cierto riesgo, porque que riesgo lo que va a haber si básicamente ya estás eliminado. Pero Ariel, si vos, porque tampoco, o sea, no comen vidrio, o sea, no vamos a decir, pero qué no. Si Guillermo, sabiendo que iba a ser el menos criticado, arriesgó 0.1 contra Chile en Asunción, lo que plantea Ferio y que fue la primera percepción del futbolero. Espera, así contra Chile acá porque te sentí inferior. En Barranquilla, ¿cómo vas a hacer? Doble línea de 5. Y la misma, aguantemos allá hasta el minuto 40 y vamos a jugar la locura tipo la de Tony la vez pasada, porque Colombia, si hasta los 40 del segundo tiempo está 0-0, ellos se van a volver locos. Van a atacar y atacar otro partido de registro, ¿eh? Claro, o sea, ¿sabes qué? Contra Chile me parecía imperdonable. Contra Colombia me parece lógico. Pero, o sea, allí volvemos. Y lo discutíamos con Federico también ayer. Es que el tema era salir, Dani, a buscar 3 puntos contra Chile. Y si traíamos uno que nos sirve mucho de Colombia, iba a terminar el año medianamente bien. Sí. Mentalmente, 4 puntos. Al ser decíamos, muy nuevo, claro. Guillermo, él quiso ir a lo seguro. Él no quiso abrirse y por ahí. Y esa es la parte que duele. Yo creo que vio menos de lo que pensaba. ¿Se entiende? Vio menos de lo que pensaba en cuanto al rendimiento de los jugadores. Él vino con una idea. Yo acá no me puedo regalar. Acá yo no me puedo regalar. Acá me resguardo. Pero claro, yo entiendo. De un equipo al que le generaron situaciones en toda la eliminatoria como locales, ¿verdad? Sí, porque no hizo 2 goles Bolivia, no hizo 2 goles Perú, Brasil no hizo 2 goles, Colombia tuvo que haber hecho más de 1, ni hablar Argentina en esos lazos. Entonces dijo, acá vamos a ajustar la fila atrás y... Porque en eso sí tiene razón Guillermo, o sea, nos llegaron menos de lo que nos solían llegar. Ahora, esa actitud conformista es lo que a uno le decepciona demasiado, más cuando... Si él asumía una postura más valiente, nadie le iba a criticar. Entonces, uno dice, bueno, si fue así en Barranquilla, y lo que vos mencionaste, Federico, de que en el día a día se habrá percatado, a mí me preocupa, porque es cierto, a ver, no es que nosotros estamos enseguecidos, vemos fútbol internacional, sabemos quién es quién en el concierto sudamericano y mundial, pero que ya, yo no sé si es el grupo que le convence al entrenador, el entrenador que viene... Porque ya tiró la vez pasada. Miren, o ayer, miren que ni los Vidal pudieron hacer gran cosa. O cuando ya dicen, no, pero Colombia tiene... Porque cuando Colombia vino acá en el fuera Berizzo dijo, pero Colombia sacaba un titular y metía un suplente y estaba a punto de decir, el suplente era mejor que todo nuestro equipo titular. Por apellido eran... Claro, pero ahí yo digo, por eso ponía el ejemplo de Alfaro. Ecuador, que está haciendo un gran proyecto... Pero tampoco me vas a decir que los Hincapié, Estupillán, Plata son más que los Cavani y todo eso. Ecuador tuvo un mundial donde anduvo muy bien sub-20, ¿verdad? La del 2019. Esa es la generación que está jugando ahora. Esa es la que jugó el famoso... No, antes. Jugaron el famoso partido contra Argentina de Messi, ¿verdad? Esa es anterior, la del 2017. Argentina clasifica contra un equipo juvenil de Ecuador. Sí. Y de jugadores locales. No, digo porque se fueron fogueando. Sí. Y no sé si fue por casualidad, pero hay tipo un proceso donde hubo una selección que peleó muy bien un mundial sub-20 y que ahora... Eso me recuerdo bien porque en la semifinal pierden contra Corea. Corea llega a la final con... Corea llega a la final y pierde contra Ucrania. Bueno, hay, como vos estás diciendo, hay muchos menos apellidos que... en todas las selecciones ecuatorianas que uno conoció antes. O sea, clasificando no al mundial desde Aguinaga, Tim Delgado, los Hurtado. Tim Delgado, Hurtado, después Chucho Benítez,
los Tenorios, sí, siempre tuvo apellidos importantes y ahora no tiene, pero tiene jugadores que... Es que claro, esta un gran equipo. Esta tiene mucha proyección, entonces, o sea, Alfaro también se podría escudar, pero yo sé que más allá de la altura, le metieron 6, le metieron 3 a Uruguay, Colombia, que tiene apellidos más pesados. Entonces, esa es la parte que me viene preocupando, porque cuando viene Berizzo, dice, nosotros estamos para hacer para pelear el quinto puesto. Sí. Perfecto, Ecuador puede pelear repechaje también. No, o sea, yo no me encandilo. ¿Te acuerdas esa vez cuando dijimos el tema de Uruguay Ecuador, qué resultado nos convenía? Yo te decía, yo lo veo más a Ecuador como un rival directo por el tema del fixture, pero técnico que viene es como dice, yo sé, muchachos no tienen gran cosa, pero justamente se te trae para que hagas algo con él, no tienen gran cosa, o sea, muy rápido, a lo que decía Ariel, fue a lo seguro. O sea, era el tipo que nadie le iba a criticar, sino iba a lo seguro. Totalmente. Y va a lo seguro. Entonces, esa es la parte que te hace ruido. El buen técnico le debe sacar el jugo a lo mucho o poco que tiene. Ese es el buen técnico. El que vos la pucha, mirá con este equipo, che, lo que está haciendo Alfaro, por ejemplo, que agarró bien, que tuvo su periodo. Perdió con Venezuela hace poco, ¿sí? Sí. Y después no lo echaron, no se suicidó nadie. Y es lo que uno esperaba que haga Berizzo, que no lo hizo. Y lo que esperaba que haga Guillermo, que vamos a ser injustos para decir un día y medio. Cuesta pegarle por claro, ese. pero el primer planteo fue el mismo, pues. A la pucha, tenemos poco, jugamos de local contra Chile, tenemos que ganar sí o sí para seguir en carrera, pero vamos a salir a cuidar nuestro espacio, a defendernos y después a ver qué pasa, porque así fue, esa fue la postura. Fíjate, Federico, se le pega porque hizo lo que venía haciendo su antecesor. Claro. Ese es el tema, o sea, acá no es que se le pega porque mira que mira, porque irrealista, quiso más de lo que tenemos. No, es que justamente este era el partido donde dijimos, mira, nadie te va a decir nada si es que haces lo que no hizo. Entonces yo creo que ante la percepción de si contra Chile en Asunción hiciste esto, bueno, rompe el tablero. O alguien alguien podría señalarle con el dedo acusador a Guillermo Barros Esqueloto si es que plantea un partido. Te digo irresponsable, pero un poquito más de vergüenza deportiva. Un 4-1 en contra, pero no creo. Lo malo trae técnicos de afuera, demasiado nos menosprecian y eso parece transmitir a los jugadores, dice un oyente, que yo también tenía esa idea, pero también tengo la idea que los propios jugadores se encargan de transmitir al técnico que no estamos, yo creo que hay una mezcla de los dos, Por eso yo no sé, para mí es una interacción donde ambas partes dicen, nos sentimos cómodos aceptando esto. Vamos a tranquilo porque... O sea, ¿sabes qué, Federico? A mí es como que odiar, no, pero viste, nosotros estamos locos, entonces nos da el siguiente paso, cuando decimos, espera, a pesar de que somos esto, estamos acá, que esto, vamos a dar... Y para mí ya es una retroalimentación antes que decir, hay una parte que es dominante y que le aplasta al otro. Para mí es tipo una retroalimentación y me preocupa. Era comprensible en un ciclo de 3 años, porque todos estaban cómodos, todos estaban en una zona de confort, pero me sería muy preocupante que alguien que llegó entre en esa dinámica. Rápidamente en una extensión de todos esos miedos, ¿no? De todos esos miedos y la indiferencia a la derrota. Que perder ya sea indiferente y que nos acostumbremos a perder en forma mayúscula. Edgar, estamos culminando tu parte, Edgar. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es de Kinfa. Es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor, la ruta de la caña de Fortín. Descubrí Piribebuy, los cañaverales y las bodegas de caña Fortín. Conoce cómo se hace la caña Fortín y por qué es el ron paraguayo premiado en el mundo. Disfruta de música, bailes, bocaditos típicos y barra de cócteles Fortín. Próxima salida sábado 20 de noviembre en buses de Nuestra Señora de la Asunción. Visita nuestras redes
o llama al 298 1000 y 0981 272 978. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso mate o tereré y que no te falten tus hierbas. Manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Regimiento 8 desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano, Roque Alonso, Capiatá, Encarnación y Ciudad del Este. Haz tu compra en www.regimiento8.com.py. Segunda convocatoria UNASUR 2021. Inscripciones abiertas, matrícula gratis para alumnos nuevos. Informes al 021-232-751, WhatsApp 0992-221-685. UNASUR. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Celular 0982-104-287, 0982-104-216, 021-607-151. Cerámica Itagua, sea calidad irrepetible. Seguinos también en Instagram. Luxor Appliance, somos calidad, compromiso, innovación, tecnología, utilidad, durabilidad y lujo. Somos todo eso y mucho más. Somos Luxor, marca líder en productos para satisfacer las necesidades del hogar y tu estilo de vida. Luxor, Quality for Life. Las cubiertas X-Bray son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. X-Bray tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones, y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser X-Bray. Elegí X-Bray y llegas más lejos. X-Bray en las mejores tiendas del Paraguay. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones, también insumos de tapicería de la mejor calidad y precio, cuerinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebio Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook Grupo NSA, Instagram @NSAPY, WhatsApp más 595-21-289-1000. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón o irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Federico. Terminamos, Edgar. Bien. Che, hoy tenemos peligro de gol, Peligro de gol de 9 a 11 de la noche hoy por ABC TV, como cada lunes. América 3, Gremio 1. Otra vez perdió el Gremio. Es increíble. Qué mal, que en Brasil pasa eso. Hablando de cuando las se dinámicas. van, Sí, no hay salvataje. Y el que de los tres grandes, o de los, no sé si así grandes o tradicionales, de la B solamente subiría Botafogo. Vasco y Cruzeiro se quedan. Cruzeiro incluso estaba cerca de bajar de categoría. Estaba más cerca de la tercera que un ascenso. Sí. Y si se confirma lo de Gremio, mira, ahí tenés campeones de América, Gremio, Vasco, Cruzeiro. Pero cuando se habla por qué la liga brasileña sí es competitiva en relación a las otras, tener el ejemplo, ¿verdad? Argentina no tiene los descensos, siguen levantando así. No, ellos están con 40 kilos por ahí. Eso como el arbitraje del ascenso argentino. Qué no lindo es. sería sin promedio acá, Sin promedio. Paraguay. No, pero se iba a aquí pero se iba a aparecer que vuelve a apuntar lo de Olimpia. No, a cualquiera.
Para que sea competitivo el campeonato. Pero acá no hay, ¿sabes por qué? Porque porque a ver, en el caso de Olimpia está luchando acumulativo para ir a la Libertadores porque fue vicecampeón de la Apertura. Pero se va a apretar de otra manera desde el kilómetro cero si hay promedio. Y los chicos, los grandes. Pero ¿sabes qué? Pero fíjate que casi siempre son los mismos. O sea, no hubo... porque, a ver, el promedio sí puede generar ese desfasaje, pero últimamente en el fútbol paraguayo no se ha generado eso. O sea, suelen bajar. Fíjate, o sea, este año, ¿quién fue el peor? Y fue River. Bueno, River va a bajar. Así, ahora y después está Sol, que ahora va a entrar a la Sudamericana, pero ya acá hablamos. Pero sí, Brasil es implacable. O sea, y fíjate que después de Gremio estaba Santos y está ahí San Paulo. O sea, por algo lo echaron a Crespo también. Fíjate, Crespo arrancó el año siendo campeón de la Sudamericana, uno de los técnicos más buscados. Y después de San Paulo le dijo todo bien, pero... ¿Y cómo notas cuando la dinámica es mala? Dani Alves también ya dijo, no, chao, ya me voy a Barcelona donde soy feliz. Crespo quedó sin trabajo. Y Santos, que fue finalista de la Copa Libertadores, arrancando también así el año, por la condición especial que hubo, estuvo cerca. Y del plantelazo que tenía, desarmó todo también. Sotelo está en la Major League Soccer, y así... No, por eso el tema de la dinámica, conectando un poco con lo que hablábamos de la selección. A veces como el tema de vos decir, no, pero dentro de todo son buenos jugadores, pero bueno, estamos en esa racha. Claro, Mourinho puede subir, como decíamos, candidato al Vasco, salió en la prensa brasileña. Florentino luchando por no descender. Sería muy loco un campeonato sin empate como NBA, y ya se probó una vez y no fue buenos resultados porque estaban los penales, aquellos que... ¿Un torneo qué? Sin empate, dice. No, pero ¿de qué serviría un torneo sin empate? No sé. De nada, ya tuvimos la experiencia. No, sería hasta peor, Bueno, vamos cerrando. Hoy con peligro de gol a las 21:23. ¿Qué tal los goles de ayer, Ariel? Bien. Tranqui. Vi que esta mañana te estaban pidiendo el gol de Derlis. En realidad los penales, la tanda. No, lo que pedí esta mañana, el gol de Derlis, ¿sí? Sí. Lo que pedían realmente. Sí. Cuando Olimpia clasifica directamente frente al Libertad. Ya son las